Advertencia. El siguiente programa está dirigido a mayores de edad. De lo contrario, debe ser escuchado junto a un adulto responsable. El contenido puede ser bastante perturbador para ciertas personas. Se recomienda discreción. La caja de Pandora de los 40. El mundo está lleno de misterios, terror, personajes sangrientos, momentos sobrenaturales, enigmas y todo el conocimiento paranormal. Los antiguos dioses nos han dado la capacidad de guardar estos elementos en un recipiente mágico, pero tu curiosidad hará que cada tanto tengamos que abrirlo. ¿Te atreves a destapar este oscuro elemento junto a nosotros? Recemos. Se abre entonces la caja de Pandora de los 40. Amigos de la caja de Pandora de los 40, como siempre, estamos contentos de la receptividad de todo lo que ustedes nos cuentan a través de YouTube, a través de Spotify y las demás redes. Recuerden que en vivo estamos en YouTube de 8 a 10 de la noche, pero ya el resto de semana estamos en las otras plataformas. Porque la gente dice, no, pero es que yo solamente escucho en Deezer, yo solamente escucho en Google, en Spotify, en Spreaker. Bueno, listo, para eso está este podcast, uno de los más importantes del tema paranormal. Pero es casi que nuestras 2 semanas, es casi que nuestros días, porque los monjes que vienen volando de negro con sus hachas, sus hogueras, con algunos chacos, de pronto con algunos atavíos raros en las manos y obvio la caja de Pandora que estamos protegiendo, pues han decidido que estos 2 fines de semana sean diferentes porque es nuestro mes, es nuestro mood. ¿Qué quiere decir eso? Cayó el 31 de octubre, preciso cayó un viernes. Y a eso usted ya sabe que se le pega Día de Muertos, Día de Santos, Día de las Mascotas. Hay un día especial en el que supuestamente las mascotas, como si fuera el Día de Muertos de las mascotas, es casi que toda la semana. Pero nosotros solamente nos volveremos a reencontrar hasta el día 3 de noviembre. Quiere decir que tanto todo el mes tuvimos invitados diferentes, como el 3 de noviembre tendremos un gran especial de Halloween o un especial de eso, de la parte paranormal, de nuestro mes, de nuestro mood. Y eso es lo que nos hace diferentes. Ese es el corazón de este programa, un programa de misterio, de terror, y por eso vamos a pasarla muy bueno estas 2 semanas. Y obvio, le pregunto a mi contertulio, al otro monje que está con el otro atavío, de color rojo tal vez. Yo soy el que estoy cargando los chacos y de pronto el resto de ropas con las hogueras. Y él carga los chacos con la caja. ¿Qué opina de esta super ideota de estas 2 semanas, querido Toby? Sancho, buenas noches. La verdad, mera ideota, como dice usted. Me gusta mucho porque tenemos un contexto muy chévere para el tema de Halloween. Y, Chancho, yo le tengo también a usted una primicia. Y es que yo no sé si usted recuerda que hace pocos días en la ciudad de Medellín, exactamente en un parque, se podría decir, de Confama, hubo un revolú porque unas personas estaban haciendo una invitación como para un congreso de brujería. ¿Lo recuerda usted? ¿De pronto escuchó la noticia? Sí, señor, fue noticia nacional. Algo comentamos, pero pues la sede era Medellín. Cuéntenelo todo. ¿Qué sería esa primicia, Toby? Pues resulta que muchas personas, digamos que de cierta manera se unieron a este hecho, querían sumarse a esta iniciativa, pero
también hubo personas que llegaron a este lugar con pancartas, con ruido, como a tratar de dañar todo el encuentro que ellos tenían. Y resulta que pues en la parte de afuera de este recinto, unas personas se pusieron a pelear, otros simplemente siguieron cantando de la mejor manera. Y resulta que me pude localizar o me pude comunicar con una de las personas que estuvo en ese congreso. De hecho, la persona subió videos a través de su cuenta de TikTok y pues son dos. Yo las invité, yo les dije, venga, me parece curioso lo que pasó, me gustaría saber de primera mano qué fue lo que ustedes vivieron, por qué se reunieron y todo esto. Y la persona pues por encimita me contó que me dijo algo que me dejó muy pensativo y decía, imagínense, o sea, el primer congreso de brujería se hizo hace 50 años aquí en Colombia y es increíble que tenga que pasar 50 años nuevamente para hacer o realizar el segundo encuentro. Entonces, uno dice también como cómo estará estigmatizado el tema de la brujería o de las personas que les gusta ese tipo de artes, pues no lo puedan hacer con tranquilidad porque inmediatamente llega la gente y sale a colocar pues obviamente su problema y a hacer su grito de protesta o todo esto. Entonces las vamos a invitar, Chancho. Son dos chicas que nos van a estar acompañando para hacer este especial. Uf. Y la idea es que ellas nos cuenten de primera mano si lo que hacen realmente es, no sé, invocar espíritus, abrir portales, hacer que la economía y el país se hundan, o por el contrario se unen para traer una luz. Entonces la idea, Chancho, es pues invitarlas, obviamente, y que ustedes desde ya, a través de @elchancho414 y a través de @DJTobyFM, nos dejen sus comentarios y que nos digan qué preguntas les gustaría a ustedes hacerles a estas dos invitadas que vamos a tener próximamente en la Caja de Pandora. Todavía no hemos grabado en nuestra entrevista, entonces por eso yo quiero que ustedes nos dejen sus preguntas para yo hacérselas llegar a ellas y que obviamente ellas, obviamente desde el respeto, les vamos a preguntar y que ellas también desde el respeto nos respondan. Espectacular. Entonces usted nos está contando en primicia que tendría algo así como muy parecido a lo que manejamos en Manizales, con el señor ese de los extraterrestres, con el señor del tarot, una especie como de micro especial con estas chicas. ¿Es así? Sí, señor. La idea es hacer un especial podría decirse, de artes oscuras, de cosas que pueden pasar en el mundo y que mucha gente de pronto desconoce. Desde el desconocimiento, de pronto también desde la ignorancia, porque hay gente que todo lo que ve que no le gusta lo juzga y inmediatamente lo quiere crucificar. Entonces vamos a ser fácticos con el tema para que no haya ningún problema y además siempre el disclaimer, cada cual según sus creencias religiosas, ve ahí arranqué, cada cual según sus creencias religiosas, científicas y morales determinará si lo que se dice acá es cierto o no. Nosotros no vendemos verdades absolutas. Un centro llamado Confama para la reunión familiar o empresarial o de personas, como usted lo quiera montar o decir, pues ahí fue centro de este congreso y obviamente otras personas que no están de acuerdo porque tienen otro tipo de religiones y convicciones, pues empezaron a protestar y a decir que no estaban de acuerdo pues en otro sector. Digamos que la libertad de expresión también les da para que ellos se manifiesten, pero las personas del Congreso de Brujería pues también tenían su derecho y tenían su permiso. Igual que cuando alguna vez hablamos de la famosa iglesia satánica, entonces cuando de las primeras veces que se montó en Pereira, porque uno de sus precursores fue, bueno, me refiero a la colombiana, que se montó en Pereira, entonces pues lo mismo, pues obviamente el resto pues no estaba de acuerdo, pero el señor pues pudo demostrar que libertad de cultos, laico, no sé qué, montó su rollo y eso era ahí el man encerrado en su cuento con sus personas que creían en el tema. Pero ojo, porque esto va más allá y seguramente lo explicará el especial o lo explicarán las chicas. Porque como era una reunión, por decirlo, al aire libre, sea o no sea pago a la boleta, al hacer eso, pues
tiene mucho de los contextos que tratamos en la caja de Pandora. Es decir, voy a inventar, había un módulo para que usted le leyeran el tarot, había un módulo para que usted le leyeran el chocolate, había un módulo para que usted le explicaran acerca de ropas, de cosas relacionadas con la moda gótica de las brujas. O sea, eran cosas que ni siquiera tenían que ver con la lectura de un libro satánico. Es decir, había muchos módulos. Y como lo dice Toby, 50 años después, y le voy a botar ese datazo, ese mismo congreso es el que se promociona en El Chavo, cuando en 1970 y péguele, dice dónde está la bruja del 71, algo así, que vacaciones, no sé qué. Y responde don Ramón, está en el Congreso de Brujería de Colombia, uno de los más importantes del tema, como queriendo, entre comillas, insultarla, pero realmente no la estaba insultando, está hablando de un evento que toda la gente sabía que iba a ocurrir, como una feria. Claro. ¿Es así, Toby, o estoy ahí? Y de pronto más en esa época, yo creería, Chancho, que de pronto le quiso hacer alusión, porque pues realmente si estaba pasando ese congreso en ese momento, pues ellos igual si estaban grabando el programa, pues digamos que era como que utilicemos algo actual, lo metemos ahí en el capítulo y no pasa nada. Sí, y mire que hay muy pocas cosas, porque como es un programa temporal, que se atreven a hacer esas cosas. Mire que cuando hablan, por ejemplo, de fútbol, poco hablan como de internacionales y siempre es Enrique Borja para arriba y para abajo. Y ahí se atreven a mencionar ese congreso, porque pues lo veían como una feria, como una vaina exótica. La gente iba a ir y iba a presentar sus cosas, entonces la gente presentará sus monólogos, la gente hablará de cuarzos, la gente hablará de muchas cosas que realmente no es la brujería per se. Es que yo creo que cuando dijeron la palabra brujería, también voy a ser abogado del diablo de la otra contraparte. Entonces dice, van a quemar mujeres y van a poner al Cristo de cabeza y habrá sangre y gatos. Ese es el tema de los prejuicios, querido Toby, porque con base a esa palabra seguramente otras personas se forman prejuicios. Y obvio, se les permite, claro, la libre expresión, como no, pueden protestar, pero pues cada uno tiene sus espacios. Creo que fue así la vuelta y me parece espectacular que tengamos a estas señoras, o estas chicas, porque no son adultas, no, son Chicas, son chicas. 20 péguele, ¿sí? Sí, más o menos. Listo. Entonces, exclusivo gracias al trabajo de DJ Toby. Aparte de todo esto que yo acabo de prometer, tendremos el especial de Brujería con Fama, o bueno, todo ese rollo, pero con el contenido y con el debate siempre bajo el respeto. ¿Algo más que quiera decir antes del cierre de la presentación, querido Toby? ¿Sí? No, Chancho, pues simplemente desde ya les estamos entregando la programación de noviembre, porque creo yo que hay mucha tela por cortar con nuestras invitadas y podríamos hacer igual que con Manizales, dividirlo por capítulos, que ellas nos vayan como contando un desarrollo y luego que nos digan cómo hacen. Porque de hecho en la pequeña conversación que yo tuve decía, nos tienen tan satanizados que nosotros mismos tenemos que hacer nuestras reuniones en partes donde la gente no nos puede encontrar, porque de pronto nos pueden incluso llegar hasta atacar. Entonces, digamos que hay mucho que hablar y la idea siempre es abrir un espacio para que todas las personas que se sientan diferentes, que tienen una habilidad muy diferente, o que dice, ¿sabe qué? Yo me siento diferente porque me puedo comunicar con muertos o porque yo puedo ver fantasmas, pues también si quieren que los invitemos y hablemos de ese don o de esa facultad, pues lo puedan hacer tranquilamente. Maravilloso. Entonces, recapitulando, tendremos hoy un programa maravilloso con un par de actores, par de personajes de terror inmersivo recomendados por el gran Javier Romero. Estos actores van a hablarnos de terror inmersivo, es decir, como teatro de frente a frente. Una chica llamada Julieta y un chico llamado Alejandro vendrán hoy. La otra semana será nuestro especial de Halloween, muertos, santos, mascotas. Y vamos a tener una hechura de programas diferente con exploración urbana. Y el resto del mes, como lo dice Toy, ya trabajamos desde ya con esa exclusiva. Todo lo sucedido en el Confama, que se formó un revolú a nivel nacional. Pues era en Medellín, pero eso fue un tema nacional. Iremos contando y desmenuzando y despulgando qué pasó, por qué, esto, lo otro, si era tanto para, mejor dicho, hacer escándalo o no. Seguramente ellas también hablarán de testimonios de las personas de la contraparte. Es decir, va a estar muy completo. Va a ser un gran cierre de octubre y un gran noviembre. Y usted, acomódese, mi querido amigo, porque arranca ya mismo la caja de Pandora
de los 40. Exploremos historias de fantasmas que acechaban en las sombras. No siento nada. Avistamientos inexplicables en los cielos. Lo único que siento es su miedo. Encuentros con lo paranormal y mucho más. En la caja de Pandora de los 40. La caja de Pandora de los 40. Qué cosas tan espectaculares que vamos a tener, no solamente en nuestro especial de Halloween del 3 de noviembre, sino que también ya Toby nos ha dicho que vamos a tener este especial de la gente del problema de Confama, de lo del tema de la brujería. Todo el mundo puede participar y va a ser en varios especiales, es decir, no va a ser solamente cuando estemos en un programa en noviembre, que podría ser el día, yo les digo 9, sino que el resto del mes. Maravilloso. Y precisamente hablando de Toby, pues ahí nos tiene una chica que se llama María Camila, que también se presta para la reportería. ¿Qué es la reportería con Toby? El micrófono abierto con las noticias, o más que las noticias, la vida paranormal, el mundo de terror, las historias. Micrófono abierto con DJ Toby FM en la caja de Pandora de los 40. Es otro capítulo más, una oportunidad más de conocer historias paranormales que ocurren en el mundo, y por supuesto nosotros tenemos esta sección que me encanta y yo sé que le encanta al Chancho porque conocemos las historias de primera mano, podemos conversar, interactuar un poco más con los oyentes que tienen algo oculto. Y por acá con mi invitada tengo a María Camila. Bienvenida a los 40, ¿cómo estás? Hola Toby, muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, emocionado porque me dices que tienes una historia que compartirle a todos los oyentes. ¿De qué se trata? ¿Le pasó a alguien de tu familia? ¿Te pasó a ti? Le pasó al esposo de mi mamá cuando estaba joven. Ok, ¿y qué le pasó? Una vez se fue a amanecer a la casa de un amigo, normal, se quedó en la pieza que era del tío y como en la madrugada sintió que alguien se sentó en la cama. Entonces como que sentía que alguien le estaba rasguñando la espalda y todo, y se intentó parar a llamar al amigo y no era capaz. Y hacía toda la fuerza así del mundo y no era capaz de levantarse y no era capaz. Y sentía como ruidos extraños. Hasta que él dijo como, bueno, no, voy a calmarme, esto debe ser un sueño. Y ya se durmió, asustado, pero se durmió. Pero él de pronto, pues como para ir desmenuzando la historia, él de pronto no pensó que era ese tipo de situaciones que le pasan a la gente a veces, que dicen que es como una parálisis del sueño. Sí, él llegó a pensar eso, él dijo como, bueno, de pronto me dio eso, no voy a tranquilizar, no debe ser nada extraño. Ok. Pero entonces al otro día le contó al amigo, y le dijo como, ve, mira, amanecí con esos rayones en la espalda. Ah, o sea, literal sí amaneció con Sí, los rayones. amaneció así todo rasguñado. Y entonces el amigo le dijo como, ay, no, marica, no puede ser, es que se me olvidó poner la Virgen en la pieza. Y entonces se llama Diego, el esposo de mi mamá. Se quedó como así, que una virgen, ¿para qué una virgen? Y el amigo como, no, es que ahí antes vivía mi tío y a él lo visitaba una bruja. Ok. Entonces siempre que viene alguien, más que todo hombres, nos toca poner una virgen porque la bruja sigue viniendo a molestar. Y a mí se me olvidó decirle y no puse la bruja, entonces, no puse la virgen, entonces además que la bruja... Lo vino a visitar a usted. Sí, lo vino a molestar por la noche. Ven, pero y en todo ese, digamos, historia que nos cuentas, esta persona que se le olvidó colocar la Virgen, ¿cuenta del por qué la bruja va precisamente a esa casa? ¿O solamente es precisamente esa habitación a la que ella ingresa? Sí, era solamente como la habitación del tío. Iba a molestar al tío y se quedó ahí. Y cuando siente como la presencia de un hombre, sigue molestando. Pero no sé como el trasfondo de por qué iba a hacerle maldades al hombre y a los hombres y al tío. Y nunca, pues ya como una pregunta extra, de pronto no han intentado eso, que colocar sal y que de pronto la bruja vaya y les pida sal para saber quién es la persona que está haciendo ese tipo de maldades. No
no había escuchado eso ni siquiera. Y pues como eso le pasó hace rato al esposo de mi mamá, él no volvió por allá. Bueno, ahí está entonces. ¿Tienes alguna otra historia paranormal o nos quedamos con esa? Yo creo que nos quedamos con eso. Ahí está entonces. Ella dice María Camila que nos acompañó en esta noche paranormal a través de la caja de Pandora de los 40. Los maestros de ceremonias de lo oculto y lo paranormal son el Chancho y Toby. En la caja de Pandora de los 40. Amigos de la caja de Pandora de los 40, como siempre, un placer estar con ustedes. Voy organizando mis ideas porque tenemos mucho que contarles. Lo revelamos al principio del podcast, pero hay que decirlo cada tanto para que no se despeguen y para que vean toda la programación. Igual, cuando se acaba el programa, pues usted lo puede escuchar a las 2 de la tarde, a las 8 de la noche del miércoles, en la mañana, si va en el bus para el trabajo, para el almuerzo de las 2, 3 de la tarde, como quiera. Lo primero que le digo es que hoy, más adelante, vendrán actores de el terror inmersivo, Casafobia se llama. Me lo recomendó mucho Javier Romero, que ha venido muchísimo al programa a hablarnos de cine y de podcast y de cosas relacionadas con la producción audiovisual de terror. Bueno, son actores dedicados a eso, a asustar. Entonces va a estar muy, muy bacano. Teatro Paranormal puede ser ese nombre que le hemos puesto en redes sociales. La otra semana, casi que como cumpleaños o como una celebración de nuestro día, porque uno podría decir el 31, todos los 31 de octubre se relaciona la caja de Pandora por el tema de Halloween y de terror, pues teniendo en cuenta eso, no cayó precisamente el 31, pero cae el 3 de noviembre, el lunes festivo. Vamos a tener un tema de exploración urbana muy interesante y van a notar que la hechura del programa va a ser diferente. Y el resto, pues en noviembre ya cuadramos en la entrada, cuadramos en la parte en la que estábamos saludando a la gente con Toby. Esto que sucedió y que causó revolución en Confama, en Medellín, con el tema de la brujería. Una entrevista, una exclusiva con unas chicas que nos van a hablar de todo lo que sucedió y también pues precisamente del debate, porque eso es, como siempre, sobre el respeto y como siempre, a todo esto le voy a pegar el disclaimer. Cada cual, según sus creencias religiosas, científicas y morales, determinará si lo que se dice acá es cierto o no. Nosotros no vendemos verdades absolutas, respiremos profundo y más bien busquemos la verdad. Anótese para todo lo que tenemos. Querido Toby, le voy a contar a usted o voy a abrir con lo siguiente. Usted me dice que es de, ¿cómo se llama eso? Que detesta todo ese tema como de las alturas y demás. Pero expediciones usted no haría, o sea, no sé, a una selva, una montaña, o Qué no. rico. Sí, a eso sí me la apunto. ¿A eso sí? Claro. Bueno, ¿y a cuál, como qué le Pues, gustaría? Una isla por allá en el Pacífico, en el océano, o qué, o en una selva, o qué. no, lo que sea. Si es de pronto a entrar a una cueva, me voy. O sea, todo sí. Expediciones, todo sí. Incluso si es de pronto para explorar unas ruinas, también. Con eso no tengo ningún problema. Es que aquí va el problema. Le voy a hablar de un misterio, Toby, pero es al Everest. Pero bueno, pero ahí es caminando, o eso también le daría a usted miedo. Bueno, claro que usted allá arriba si no se pone el arnés bien y todo, pues sí se puede ir de jopo, eso es altísimo. Pero no creo que sea lo mismo, o sí será el equivalente cuando de esas historias que hemos hablado del avión y de la montaña rusa. ¿Será? Porque como usted me dice que eso no le gusta. Pero es que una cosa yo siento, Chancho, es usted subirse a una atracción mecánica y no controlar lo que está pasando ahí, si se soltó una tuerca, si de pronto se le soltó el amarre de seguridad, que usted subió y empezó a fallar la atracción cuando usted está en lo más alto de la montaña. Eso es lo que no me gusta a mí. Pero yo siento que si, por ejemplo, yo estoy en una selva y me sale un tigre,
pues yo ya miro si corro, si me dejo morder, si tengo un palo al lado para defenderme, o si por ejemplo estamos en unas pirámides y entonces si la seguridad mía depende dentro del lugar, yo ya sé que lo puedo controlar, pero una atracción mecánica no. Bueno, entonces encontré un misterio muy interesante. Vamos a ver todo y qué dice después de leerlo. Porque es una expedición que supuestamente, no puedo dar fe de ello, sucedió en 1970 y fue rumbo al Everest. Esto supuestamente lo encontraron en un cuaderno y obviamente de ahí pues pasó a las redes sociales. Me parece, siempre que inicia así uno dice, uff, me faltan datos, me faltan fotocopias, pero pues también uno, pues en esa época como para decir qué tan cierto sería si fueron estos expedicionarios o no. A este misterio se le llama la sombra del tercer paso, un misterio perdido del Everest. Sucedió en mayo de 1970. Una expedición británico-nepalesa, poco documentada, intentó una ruta inédita por el lado norte del monte Everest, conocida entre los sherpas como la Senda del Viento Azul. No era parte de los registros oficiales, pero según un informe desclasificado en 1992, 6 alpinistas desaparecieron sin dejar rastro a unos 8.300 metros, justo debajo del llamado tercer paso. Los pocos testigos que regresaron con vida aseguraron haber visto algo imposible. Era una sombra gigantesca que se proyectaba sobre la nieve sin fuente de luz alguna y que parecía moverse con ellos, imitando cada gesto, pero a un ritmo más lento. Los sobrevivientes contaron que tras alcanzar un campamento improvisado, comenzaron a escuchar un zumbido grave que hacía vibrar el hielo bajo sus pies. Uno de ellos, el fotógrafo Peter Alcombe, empezó a reír y a llorar al mismo tiempo, repitiendo como una especie de trance, «Nos está contando, nos está contando». Al día siguiente, Alcombe se lanzó al vacío sin dejar nota alguna. Otro miembro, un sherpa llamado Dengsin Dorje, aseguró que durante la noche vio figuras traslúcidas ascendiendo en silencio hacia la cumbre, sin cuerda, sin rostro, pero que con pasos tan pesados que hacían temblar la montaña. Cuando un equipo de rescate intentó alcanzarlos, solo halló las tiendas desgarradas y cámaras congeladas en medio del hielo. Una de ellas contenía una fotografía muy borrosa, una silueta colosal en medio de la neblina, tan alta que parecía tocar el cielo. Algunos expertos afirmaron que era una ilusión óptica causada por el sol sobre el glaciar, pero otros detectaron en el negativo una anomalía térmica. La sombra o la especie de sombra emitía calor, no lo absorbía. Ninguna otra expedición ha logrado replicar esa imagen. Desde entonces los sherpas se niegan a acampar cerca del tercer paso. Dicen que allí mora el Yeti Negro, que es una entidad espiritual que custodia las almas de quienes desafían la montaña sin respeto. Cada tanto montañistas reportan escuchar pasos detrás de ellos cuando el viento cesa, y una sombra enorme que los acompaña hasta alguno que decide mirar atrás. Los que lo hacen cuentan nunca lograron ascender. Aquí incluso hemos hablado muchas cosas del Everest, que ya se volvió súper como comercial y que incluso todo está lleno como de basura, de heces fecales, porque hacen como cola para poder tomarse la foto en la cima y eso ya se volvió eso, como muy de influencer y entonces que ya se volvió bajo, pero hay montañistas que exacto buscan como la comba al palo, no van al pico sino a otros picos como para seguir escalando desde la profesión y el amor al arte. Esta expedición habla de otra ruta seguramente mucho más peligrosa y pues ahí tendría sentido lo del Yeti Negro. Pero en conclusión, Toby, ¿sí iría a esta expedición? Bueno, pues aquí desaparecieron todos, pero ¿qué opina la historia? Yo creo que sí me sumaría a Chancho. A ver, ¿qué era esa cosa negra? Sí, la verdad es que en ese tipo de montañas o cuando son tipo Alpes, siento que hay mucho misterio que de pronto la gente le da todavía temor e investigar. Entonces yo creo que sí me iría por ese camino. Por ese volado sí me tiro. Bueno, pues entonces usted en sus casas, díganos con el numeral La Caja de Pandora los 40, si se pegaría o no el viaje. Recuerden, @ el Chancho 414, @ DJ Toby FM y @ los 40 Colombia en todo lado. Mande también historias de terror, historias de misterio, sus experiencias, las de sus amigos, las de como quiera, pero cuente con nosotros. Si precisamente alguien le escribe todo y qué pasó, cuéntenlo todo. Sí, señor, a través de nuestras redes sociales, como usted lo dijo ahorita, pues los oyentes nos envían sus historias, sus participaciones, incluso a veces hasta los videos que les ocurren, nosotros los compartimos con ustedes
Y por acá, Piero Galva, desde Bogotá, se reporta con una historia, dice Las sombras de la fábrica del silencio. Y dice lo siguiente: en las afueras del pueblo industrial se alzaba una vieja fábrica textil abandonada desde hacía ya más de 20 años. Los vecinos contaban que en las noches sin luna se oían unas máquinas encenderse solas, como si alguien o algo siguiera trabajando allí. Una cuadrilla de jóvenes vigilantes fueron contratados para custodiar el lugar y luego de varios robos de metal, pues empezaron a trabajar. La primera noche, mientras revisaban los pasillos, escucharon un zumbido que provenía del fondo de una nave principal, acompañado de susurros que parecían salir de las paredes. Cuando se acercaron, vieron figuras negras que se deslizaban por el suelo y subían por las columnas como humo espeso. Una de las sombras adoptó una forma humana, pero su rostro era vacío, una mancha que absorbía la luz. Intentaron correr hacia la salida, pero cada puerta que entraban llevaba al mismo corredor y cada ventana mostraba la misma vista. La fábrica desde adentro era como igual. El aire se volvió pesado y el zumbido de las máquinas empezaron a sonar como si un corazón latiera desde bajo del piso. Uno de los vigilantes, desesperado, encendió la linterna y apuntó hacia las sombras, pero por un instante creyó ver un rostro de una mujer pálido y hundido, y ya murmurando decía: nos trajeron y nos dejaron aquí. Luego la luz se apagó sin motivo y un frío profundo se arrastró por sus huesos. Los gritos retumbaron entre los muros, pero ningún eco salió al exterior. Afuera, los vecinos solo vieron que al amanecer todas las luces de la fábrica seguían encendidas. Dicen que desde entonces quien pasa por allí de noche puede ver las sombras tras las ventanas moviéndose en sincronía, como si aún trabajaran en cadena invisible. Algunos curiosos aseguran oír las voces de los vigilantes pidiendo ayuda y atrapados entre las ánimas de los obreros que nunca salieron de la fábrica del silencio. Nadie ha vuelto a entrar y nadie ha descubierto cómo se apagan esas luces. Son historias que nos envían Chancho a través de @DJTobyFM y a través de @elchancho414. Quedaron ahí como atrapados, no pudieron escapar. Qué interesante, ¿no? Bueno, hay muchas películas también del desespero, de la claustrofobia, pero no necesariamente tiene que ser en un espacio pequeño. Puede ser también en un espacio grande, de pronto una gran mansión o esas películas de pérdida de tiempo y el tipo corriendo y llega al mismo punto. Qué interesante. No poder, sí, en bucle, no poder escapar, qué desespero. Bueno, querido Toby, voy a pasar a Misterios de la Guerra y cuando termine, obviamente le voy a pedir su opinión. Mucho se habla de distintas guerras, pues ahorita imagínense todo ese bombardeo, ese genocidio que cometieron contra los pobres palestinos, que supuestamente ya que no, que ya, y uno abre después al otro día el periódico, lo que sea, y siguen bombardeando. O sea, no entiendo cuál fue el acuerdo pues que lograron. Pero de pronto la gente se le olvida de la famosa disgregación de la Unión Soviética, no, sino de Yugoslavia. Es más, eso, la gente le falla mucho, en su top of mind tiene más la disgregación de la Unión Soviética porque terminó dividida en más países, de pronto, o porque era más grande o más famosa o lo que sea, pero la gente se le olvida mucho el de Yugoslavia. Lo del futbolero lo tenemos claro, es por eso, el futbolero lo tenemos claro es porque ese Yugoslavia en baloncesto, en voleibol y en fútbol era una locura, y después termina siendo Serbia, Montenegro, Bosnia, Herzegovina, de hecho ahora es Serbia y Montenegro, o sea, ese se recontradividió, Croacia. Entonces, pues la gente dice, no, eso fue ahí, no, de buena, no, eso una guerra balcánica brava y tiene unos antecedentes desde las mismas guerras mundiales por la separación, porque de pronto la gente, no sé, a veces la gente hay que explicarle que no solo es, bueno, no sé, liberales contra conservadores. No, hay también temas étnicos, religiosos, de familias, de cooperativas, que a veces se agarran por razones que no necesariamente tiene que ser como una vaina política, entre comillas, sino que entran muchos más factores y es mucho más jodido de controlar. Pero esto es con lo paranormal. El eco de Vukovar, fantasmas del río Danubio.
En el otoño de 1990, mientras Yugoslavia comenzaba a fracturarse por tensiones étnicas y rumores de guerra inminente, los habitantes de Vukovar, una ciudad a orillas del Danubio en Croacia, empezaron a reportar algo más perturbador que los disparos lejanos o los convoyes militares: voces en el agua. Pescadores y guardias fronterizos juraban escuchar cánticos en serbio y en croata, entonados al unísono, provenientes del río, aun cuando no había nadie en las orillas. Algunos decían que eran los espíritus de soldados de guerras pasadas, quizá de la Segunda Guerra Mundial o del Imperio Austrohúngaro, regresando para advertir que una nueva masacre estaba por repetirse. En los meses siguientes, cuando el sitio de Vukovar se volvió uno de los episodios más brutales del conflicto, en 1991, varios testigos contaron a periodistas locales que las noches antes de los bombardeos el aire se tornaba irrespirable y una niebla espesa cubría el Danubio. En ella podían distinguirse figuras humanas caminando sobre el agua, vestidas con uniformes antiguos y rostros borrosos que desaparecían al amanecer. Un ingeniero militar croata afirmó haber grabado el sonido de esas voces, pero su cinta, según su familia, se derretía cada vez que intentaban reproducirla. Tras la caída de la ciudad, los pocos sobrevivientes aseguraron que algunas casas seguían habitadas por sombras que cerraban puertas y encendían velas sin razón. En los refugios subterráneos, soldados reportaron escuchar conversaciones en idiomas que ninguno reconocía, como si los fantasmas de distintas épocas se hubieran reunido bajo el suelo. Un sacerdote serbio que intentó exorcizar el lugar en 1993 dijo haber sentido una presencia colectiva que no era del bien ni del mal, sino del dolor acumulado de generaciones. Uy, qué vaina brava eso. Hasta hoy el fenómeno sigue siendo tema de debate entre investigadores de lo paranormal. Algunos creen que la energía de tanto sufrimiento quedó atrapada en las aguas del Danubio, actuando como una especie de grabadora espiritual que repite los horrores del pasado. Otros piensan que las apariciones fueron alucinaciones provocadas por el estrés extremo de la guerra. Pero los habitantes de Vukovar, discretos y marcados por la historia, todavía evitan el río al caer la noche. Dicen que en ciertos días, cuando el viento sopla desde Serbia, el agua susurra los nombres de sus muertos. Qué pedazo de historia tan brava. Y nosotros que también estamos pues muy cerca del conflicto, pues porque exacto, hemos tenido, es un país en guerra durante tantos años, pero pues aquí fue una guerra que terminó con la disolución del país como tal. Su opinión, Toby, está bravísima esa historia, ¿no? No son de pronto tanto fantasmas, sino energía del dolor de toda la gente despedazada, explotada. Lo que quedó impregnado en el lugar. Uy, qué cosa más brava, ¿no? ¿Usted qué opina de eso? Sancho, es que de hecho nosotros ya lo habíamos comentado una vez y recuerdo yo mucho un documental, un comercial que sacaba Discovery Channel y era que, por ejemplo, mostraban unas parejas caminando, no sé, por una manga y luego empezaban a mostrar como esa misma manga 100 años atrás y resulta que en esa manga estaba cayendo un dirigible o habían unos tanques ahí lanzando bombas. Entonces uno muchas veces no sabe dónde está parado y qué tipo de guerra o ocurrencias pasaron en ese sitio. Entonces me parece muy, muy teso porque precisamente es como lo que dice usted, ¿sabes? Vainas que se quedan ahí impregnadas y usted no sabe realmente qué es lo que está pasando o qué fue lo que pasó ahí, por qué espantan, por qué se aparecen luces. Entonces me parece muy interesante esa parte. Sí, qué interesante como ellos mismos definen que esas psicofonías puedan no ser un fantasma per se. O sea, no es el fantasma de Pedro Vukovic, sino que la reunión del dolor de todas las personas que murieron convirtió eso en un audio que tenga sentido. Eso me parece bravísimo. Y claro, hay crímenes de guerra a la lata. Además, esa guerra, para que el que se vaya a documentar, porque pues fue en distintos sectores, fue una guerra muy urbana, no, poca selva, por decirlo así. Y cuando me refiero a guerra muy urbana, entonces pintes este escenario, pues, supongamos bombardear un barrio. Y en el sótano es donde ahí despedazan, violan, matan. Entonces, seguramente pasan los años, 2025, y que venga un bulldozer y echa para arriba, y ahí hay cadáveres de los que usted quiere que nunca encontraron. Muy, muy cerdo, ¿no? Sí, señor, tiene usted toda la razón, así mismo, o como decíamos la otra vez, pues la gente le da por excavar en un lugar y dicen, no, aquí no hay nada, pero resulta que van y empiezan y siguen excavando, y cuando menos piensa, pum, se encontraron, no sé, los huesos de un mamut. Sí, también suele pasar ese detalle. Qué cosa tan interesante, me gustó mucho esta historia y esta sí se oye bien creíble porque pues es una guerra fáctica.
algo que sucedió y seguramente deben haber experiencias también del trauma posguerra. Cerremos con eso, Toby. No, pues no es tanto si conoce historias, más bien como la opinión de exacto, alguien que por ejemplo se haya ido por allá a Vietnam o a la Segunda Guerra, bueno, eso ya pasó hace mucho tiempo, pero aquí mismo, el conflicto armado, no sé qué, y que de pronto esté en una reunión y como que la persona como que el trauma lo obliga, piensa que, o sea, destapan una gaseosa y piensa que es un bala, ¿no? Hay mucha gente que queda así. ¿Cuál es su opinión sobre eso? O no sé si ha tenido experiencias de ese tipo, Toby. ¿Sabe? Yo recuerdo mucho un caso, Chancho, y fue, por ejemplo, cuando liberaron a Ingrid Betancourt. Cuando la liberaron con esas otras personas, una de esas personas decía que él perdió su matrimonio porque llegó un punto donde estaba tan acostumbrado a vivir o a dormir en la selva, en el piso. Cuando lo liberaron y él llegó a su hogar, él decía como que él se acostaba con la esposa y que no se sentía tan cómodo y que él se pasaba a dormir al piso porque ya era acostumbrado a dormir con temas de incomodidad. Claro, no, la cama no le sirve. Necesita dormir en el piso. Muy bravo esto. Pues muchachos, bueno, yo tengo ahí una microhistoria. Yo no voy a decir obviamente el nombre, pero yo estudié con una persona que el servicio militar le tocó en el lugar más bravo y no fue como el típico servicio, ay no, policía, cuide un puente, sino que le tocó al lado de una zona medio de guerra bien pesada y el tipo en varias rumbas se nos desviroló, o sea, pensando que exacto, que vienen por nosotros. Yo me acuerdo de los ojos, más allá que estuviéramos o no borrachos, la esclerótica de los ojos, me acuerdo de ese muchacho así como abría los ojos y uno decía, este man no está mintiendo, o sea, este man de verdad está sintiendo que nos van a bombardear, que estamos perdidos, que estamos en la Sí, selva. señor. Esos traumas deben ser muy arrechos. Pues muchachos, ¿está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? Su opinión de las historias o de estas cosas que estamos comentando de traumas de guerra, pues háganoslo saber con el numeral La Caja de Pandora, los 40. La criptozoología está dentro de la caja de Pandora en los 40. Continuamos en la caja de Pandora de los 40, muy contentos porque tendremos en noviembre especial sobre brujería, sobre todo este rollo que sucedió en Confama, gracias a Toy, el famoso micrófono abierto, sus especiales. Usted ya está acostumbrado a sus viajes y demás, que nota el trabajo de @DJTobyFM. Y tenemos hoy una entrevista con actores que nos van a hablar de terror inmersivo. Va a estar muy interesante. Y el 3 de noviembre vamos a tener todo el tema relacionado con el Halloween o Semana Halloween, porque ustedes ya saben, muertos, santos y demás. Va a estar espectacular. Ahí mis invitados van a ser Juanpa y Miguel de Exploraciones Urbanas que hacen ellos. Señores, parte de los panelistas de este programa es Rafa Jordán, @La 7 Sombra, que de hecho está de cumpleaños. Por favor, vaya a @La 7 Sombra y le desea feliz cumpleaños. Vaya a Rafael Jordán Gelo en Instagram, en TikTok, dígale, hey, qué nota, feliz cumpleaños. @La 7 Sombra en Twitter, @La 7 Sombra en Twitter, está de cumpleaños y nos trae una de sus tantas historias de terror en la caja de Pandora de los 40. Hola, mi nombre es Rafael Jordán y para mí es un gusto estar una noche más aquí con ustedes. Vamos a hablar del caso de la tumba de las muñecas en Japón. En una pequeña isla al sur de Japón se encuentra un lugar tan peculiar como inquietante, la isla de las muñecas. Esta isla, oficialmente conocida como la isla de muñecas de Aokigahara, es famosa por los cientos de muñecas rotas y desgastadas que cuelgan de los árboles, cubriendo el paisaje como un extraño y sombrío manto. Pero lo que realmente hace que este lugar sea tan misterioso y perturbador no es solamente la cantidad de muñecas, sino la historia que lo rodea. En 1950, un hombre llamado Joaquín, o más comúnmente conocido como el hombre de las muñecas, se trasladó a esta isla con la intención de buscar consuelo. Durante años, el hombre comenzó a coleccionar muñecas abandonadas y viejas y las dejó colgadas en los árboles como un símbolo de recuerdo para los espíritus de las personas fallecidas. Se decía también
que los espíritus de las personas fallecidas de la isla o aquellos que se han acercado a la isla después de la tragedia estarán profundamente influenciadas por la vida espiritual. Con el tiempo, estas muñecas empezaron a adquirir una vida propia en la leyenda local. Se afirmaba que algunas de ellas movían los ojos o las cabezas, e incluso emitían extraños susurros en la noche, como si estuvieran reclamando algo. Y entonces ocurrió lo inexplicable. En 1990, un niño desapareció misteriosamente en la isla y en su lugar apareció una muñeca que nunca había estado allí. Los lugareños empezaron a especular sobre la conexión de la muñeca con la desaparición del niño, y desde entonces la isla se ha visto envuelta en un aura de misterio, con muchos creyendo que las muñecas sirven como un medio para la manifestación de espíritus que piden ayuda o venganza. Hoy en día, la isla de las muñecas es un destino turístico muy popular, pero su atmósfera está cargada de misterio. Algunos visitan la isla para ver a las muñecas, otros sin embargo buscan respuestas a fenómenos inexplicables y algunos aseguran haber sentido presencias extrañas o haber tenido experiencias paranormales al caminar por la isla. ¿Ustedes qué opinan? ¿Realmente son espíritus que buscan justicia o es solamente la manifestación de la superstición y la imaginación humana? Como todo buen misterio, la verdad sigue envuelta en sombras y las muñecas permanecen allí, observando. No olviden seguirme en mis redes sociales, en Instagram como Rafa Jordangelo, en TikTok como Rafael Jordangelo y en X como LA7 Sombra, @la 7 Sombra. Como siempre, les mando mucha buena vibra. Mary, te invitamos a entrar en nuestro círculo. Si eres tú, apaga las velas. La tabla Ouija. Está dentro de la caja de Pandora. Sí. En los 40. Amigos de la caja de Pandora de los 40, muy contentos de estar con ustedes. Tenemos unos especiales increíbles. Me ha dicho el cierre de año va a estar espectacular. Más adelante nos va a acompañar un par de actores que trabajan para Casa Fobia, Juliana Jerez, Alejandro Prieto, recomendados por el gran Javi Romero. Y eso pues no lo habíamos tocado acá, como el teatro paranormal. Va a ser muy, muy, muy interesante. La próxima vez que nos veamos va a ser 3 de noviembre y ahí vamos a hacer como el compilado del especial de Halloween, porque Halloween cae un 31, un viernes, entonces pues lo vamos a hacer ahí todo pegado y ahí vamos a hacer un especial de exploración urbana y se van a dar cuenta que la hechura del programa va a estar diferente. Y con todo ese revolú que hubo con el tema de la brujería o con digamos, los cumpleaños de la brujería en Colombia, del Congreso de Brujería en Colombia, 50 años, y todo lo que causó en redes y demás, Toby encontró una exclusiva con un par de chicas y haremos un especial durante todo noviembre al respecto y va a ser muy bacano. Dudas, preguntas, lo que sea, @elchancho414, @jtobyfm, @los 40 Colombia, numeral la caja de Pandora los 40. Tiempo de las noticias. Y usted me va a hablar de ceguera espiritual o qué es lo que va a pasar, Toby. Bueno, Chancho, la verdad es que siento yo que nosotros, aparte de entregar pues como mucha información de los eventos paranormales que ocurren en Colombia o el mundo, hay algo muy importante y es que nosotros también hablamos de los avances tecnológicos, de todas las cosas que también uno hace muchísimos años, diría yo, creería que no es posible, pero resulta que ahora es un gran avance, porque pues ya se creó un diminuto implante ocular que devuelve la visión a las personas con ceguera asociada con la edad. Pues es un implante electrónico de retina que puede restaurar parte de la visión en una persona con degeneración macular asociada con la edad y mejora el 80% de los pacientes. Dice que es colocado en la retina y unas gafas inteligentes han permitido que un grupo de personas con degeneración macular avanzada recuperen su visión.
Se trata del primer implante capaz de restaurar la visión funcional y no solamente la sensibilidad de la luz. Según los expertos, se abre una nueva medicina para la autonomía y esperanza de millones de personas que padecen de enfermedades asociadas con la edad, y la causa más común para todos ellos es la ceguera en los adultos. Según los resultados del ensayo clínico publicado en el mes de octubre, dice lo siguiente: 27 de 32 pacientes volvieron a leer después de un año. Se instaló el implante y algunos, gracias a las mejoras digitales del dispositivo, lograron un aumento radical en la agudeza visual. Dice que el dispositivo se llama Prima. Es un chip que está pues obviamente en avanzado estado de investigación, y un equipo internacional donde ellos dicen, Chancho, que pues después de más de 20 años de trabajo múltiple, ensayos y pues tratar de hacer el implante funcional, el dispositivo que ellos imaginaban en el 2005 ya funciona en pacientes notablemente bien. O sea, ellos tenían presupuestados para el 2005, pero pues se demoraron 20 años más. Lo importante es que ya lo lograron y pues que es funcional. ¿Cómo funciona? Se instalan dos piezas. Por un lado, una mini cámara situada en unas gafas capta las imágenes y las envía con una luz infrarroja a un chip inalámbrico implantado bajo la retina, justo donde deberían de estar los fotorreceptores, ya que han desaparecido por las enfermedades. Este chip de solo 2.2 milímetros y la mitad del grosor de un cabello humano convierte las señales luminosas en impulsos eléctricos que sustituyen la función de los fotorreceptores naturales, reconstruyendo la imagen para el cerebro y que éste lo decodifique. La proyección es por un infrarrojo invisible para las células que aún son sanas, y permitiendo a los pacientes combinar su visión periférica natural con una visión central electrónica. No sé el Chancho qué piensa, si le gusta, no le gusta. No, me parece una revolución científica muy bacana, que cada vez podamos encontrar soluciones, alargar un poco más la vida. No se trata tampoco de ser inmortal. Yo creo que también llega un punto que uno dice, no, pues también tenemos que morir. Pero mejorar la vida de personas que desde muy temprano pues pasa eso. De pronto pierden la vista, pierden el habla, pues pierden el gusto, aunque ese no es de pronto como tan común. Entonces esa sí no la tenía yo en mi radar, una especie de aparato, exacto, un nano que se mete en los ojos, y sería casi que como el aparato que se mete la gente ahí como detrás de la orejita para oír, ¿no? Sería técnicamente así. Como un audífono. Como un audífono. Exacto. Pero bueno, ¿y usted cómo que lo está viendo ahí, cómo lo ve? ¿Qué opina? Bueno, Chancho, pues según las imágenes, sí, es más o menos lo mismo. Es como un aparatico que tiene como una especie de cargador. Me imagino yo que eso es como para darle la energía a infrarrojo y todo esto. Pero sí se ven como unas gafas muy futuristas, la verdad. Entonces me gusta cómo se ve, y obviamente en pro de todo lo que pueda funcionar y ayudarle a las demás personas. Siento que la tecnología tiene que seguir trabajando para eso. Maravilloso, señoras y señores, maravilloso todo lo que tenemos en la caja de Pandora con el tema de noticias, @elchancho414, o bueno, notas, porque hay cosas que uno dice, pero ¿cómo noticias si estos manes hacen podcast semanal? Bueno, notas, @elchancho414, @DJToyFM, @los40 Colombia. Los trasplantes. Sí, hay muchas historias de trasplantes. Pille esta, Toy. El riñón con memoria, el extraño caso de Marta Velasco, la mujer que soñaba la vida de su donante. En 2004, Marta Velasco, una mujer de 32 años de Valencia, recibió un trasplante de riñón que le salvó la vida tras años de insuficiencia renal. Todo parecía avanzar con normalidad hasta que semanas después de la cirugía comenzó a tener sueños intensamente vívidos. Veía un accidente automovilístico en una carretera húmeda, una mano ensangrentada aferrada a un volante y el sonido de una canción que no reconocía. Lo más perturbador era que al despertar podría describir con precisión lugares y rostros que ella nunca había visto. Al principio sus médicos atribuyeron las visiones a los efectos de la medicación inmunosupresora. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando Marta, durante un viaje a Galicia, se detuvo en una gasolinera y reconoció la carretera de sus sueños. Preguntó en el pueblo más cercano y descubrió que 2 años antes un joven llamado Adrián Paz había muerto allí en un accidente y que había sido donante de órganos. Según los registros, su riñón derecho había sido implantado en una mujer de Valencia.
Marta se desmayó al oír esto. Desde ese momento afirmó que podía sentir emociones y recuerdos que no eran suyos, una profunda tristeza al oír guitarras eléctricas, una sensación de vértigo cerca al mar y una inexplicable aversión al olor del combustible. En una entrevista concedida en 2015 a una revista médica dijo que por las noches veía a un joven que le hablaba desde el espejo, repitiendo solo quiero volver a casa. Su esposo aseguró que en varias ocasiones la vio caminar dormida, murmurando palabras en gallego, idioma que ella jamás había aprendido. Marta Velasco falleció el mes pasado a los 53 años tras complicaciones cardíacas. Lo inquietante según su familia es que el día antes de morir le pidió a su propio riñón no fuera donado. No quiero que nadie más sueñe mis recuerdos. Qué interesante esto. Ella, pues, con tristeza se despidió. Los médicos nunca pudieron explicar sus visiones, pero en foros de lo paranormal su historia es considerada una de las pruebas más desconcertantes de la llamada memoria celular, la teoría que los órganos pueden conservar fragmentos del alma de sus antiguos dueños. Brutal. Opinión de esto, Toby. Bueno, Chancho, esto me recuerda, por ejemplo, el capítulo de Los Simpsons, cuando Homero le dona la peluca, ¿se acuerda? Ah, sí, lo de Snakes. Ajá, y que después él empezó como a tomar esas actitudes. Eso fue como lo primero que se me vino a la mente. Sí, por acá ha venido mucho nuestra amiga Nebrascan. Pueden buscarla como Nebrascan en Instagram. Ella es momado, especialista en varias cosas relacionadas con vida después de la muerte y tiene muchas historias al respecto. Y uno pensaría que no, que eso es como muy urbano, pero exacto, se sueña usted cosas, lugares, idiomas, conocimientos y usted de pronto se le salen. Le dice a cualquier vecino o amigo, pero venga, usted no sabía eso o de eso de qué es. Y resulta que termina siendo del donante. Qué cosa más brava. Muy, muy, muy brava. Bueno, si usted opina que sí, que no, háganoslo saber a numerar la caja de Pandora a los 40. Pero creo que vamos a seguir por el tema médico, ¿o no, Toby? Bueno, Chancho, y la otra noticia que traemos, diría yo que es como tecnológico. Más tecnológico, ¿no? Bueno, tecnológico como con el humano. ¿Qué pasó? Sí, es combinado como la tecnología y el ser humano, porque ¿cómo le parece a usted que pues ya salió la primera computadora biológica comercial que funciona con neuronas humanas y ya es una realidad? Se llama CL1. Está basado en células neuronales humanas cultivadas en laboratorio, capaces de adaptarse al entorno, formar conexiones de manera autónoma y permanecer vivo hasta por 6 meses. La compañía australiana se llama Cortical Labs, pues ha presentado la primera computadora biológica comercial del mundo y este innovador producto denominado CL1 es capaz de procesar información mediante neuronas reales cultivadas a partir de células madre humanas y su diseño promete ser más dinámico, sostenible y eficiente con el consumo de energía en comparación de los chips de silicio empleados actualmente por los modelos de inteligencia artificial de última generación. El funcionamiento se basa en un sistema de inteligencia biológico sintético que se integra con un chip de silicio y las neuronas humanas, ¿cierto? Las neuronas humanas, cultivadas en este laboratorio, que son capaces de adaptarse al entorno y formar conexiones de manera autónoma. Las neuronas reales se cultivan en una solución rica de nutrientes que se les proporciona todo lo necesario para que crezcan sanas. El sistema incluye un soporte vital interno que las mantiene vivas hasta por 6 meses, explicaron los desarrolladores. El microprocesador actúa como una interfaz que recibe e interpreta y envía impulsos eléctricos a las neuronas, lo que permite la comunicación bidireccional entre los componentes biológicos y el hardware. Este proceso es posible gracias a BIOS, un sistema operativo único en su tipo que ejecuta un mundo simulado y transmite información a las neuronas sobre el entorno artificial y las respuestas neuronales a la vez se modifican con un concepto visual. Dicen ellos que se destaca que una de las principales ventajas de este computador es la eficiencia energética.
requiere insumos mínimos y consume solo una fracción de energía utilizada por otras tecnologías, lo que permite plazos de investigación más largos, y señalan y se estima que cada una de las unidades de procesamiento de gráficos empleada por los centros de datos convencionales soporte cargas de trabajo de la inteligencia artificial y puede consumir hasta 3.7 millones de watts al año, en contraste a otras tecnologías que pueden consumir entre 850 y 1.000 millones de watts. No sé entonces el chancho que piense, o se lo imagina un poco más creepy. No, me lo imaginé más o menos así como centradito, pero me dio paso para pensar en el gran Robocop. Creo que hay hasta 4 o 5 partes, pero yo creo que con las primeras 2 para los viejitos, ¿no? Si la pueden buscar, obviamente eso debe estar en alguna plataforma. Entonces es un policía y al man lo despide. La escena de la muerte de Robocop es una cosa muy brava. Y entonces, listo, todo Robocop queda despedazado, vuelto nada, y lo llevan, bueno, el humano, ¿no? El humano. Entonces lo llevan allá no sé dónde y se quedan con la espina dorsal. Y con la espina dorsal, exacto, y con pedazos del man, o sea, porque por ejemplo, cuando él era humano era muy bueno para el duelo, entonces su habilidad para cargar el arma y moverla, eso se le quedó al robot. Y lo mismo el rostro. Entonces, claro, cuando lo empiezan a armar y ponen lo de la espina dorsal, brutal. Usted dice que neuronas, bueno, aquí es una vaina como micro, pero digamos, o sea, en segundo Robocop ya se veía más el cerebro con la espina dorsal y eso se lo meten a otro robot. Y el robot se vuelve loco y resulta que para alimentarlo no se alimentaba de comida, sino de drogas. No, era una locura. Qué películas más sabrosas. Pero automáticamente se me vino a la cabeza el tema por lo que vos decís, con que la fusión entre lo tecnológico y lo humano. Bueno, lo mío es un poco más creepy, pero lo suyo es un poco más centrado. Ahora, ahí empieza un debate ético de que estamos ya inyectando a la computadora nuestro ser. Entonces, si en mi mundo Robocop alimentábamos eso con drogas, ¿esto con qué se va a alimentar? ¿Con una bandeja paisa o qué, Toby? ¿Matar animales por un robot? ¿Qué va a pasar, Toby? Yo creo que ellos tienen que centrarse mucho en el tema de seguir cultivando, porque igual ellos dicen que la vida útil de esas neuronas son 6 meses. Entonces yo creo que tienen que empezar a tratar o investigar cómo prolongar un poco más la vida, o simplemente empezar a cultivar con mucho tiempo el reemplazo de lo que serían esas neuronas para que la máquina no se vaya a morir. Sí, se oye centrado, pero pues no deja de ser obviamente impactante. Ahora, yo lo estoy hablando ya con órganos grandes. Aquí estamos hablando de simplemente de neuronas, O sea, me lo imagino pintado en el cosito ese de la vaina de laboratorio de química, ahí en el beaker ese ahí, echando las neuronas y cultivándolas, como si fueran hongos, pues. Muy, muy bravo. Pues bueno, esa fue la zona de notas. Estuvimos muy tecnológicos, estuvimos un poco creepies, pero siempre con todo lo bizarro, todo lo oculto, todo lo paranormal en la caja de Pandora de los 40. Las brujas están dentro de la caja de Pandora en los 40. Están dentro de la caja de Pandora en los 40. Es el gran DJ Toby quien nos va a acompañar ahora con otra de sus investigaciones. Recuerden escribir, numerar la caja de Pandora a los 40 y por favor manden muchas historias de terror. El Twitter de la emisora @los40 Colombia, @DJ Toby FM, las redes de Toby, las mías todas, @el chancho 414, escriban lo que quieran, @el chancho 414. Entonces, Toby no solamente prometió el especial en noviembre de todo el tema de Confama, lo que pasó con el tema de la brujería, qué tan brujería es. Hay cosas que son más pop, ¿no? Hay cosas que son más, pues, como entretenimiento sano, cosas que incluso han pasado acá por la caja de Pandora. No sabemos incluso qué nivel de poder ni de brujería era el que había en este foro o en este espacio, porque pues había muchas cosas a la vez. No lo explicará en todo noviembre o durante noviembre. Pero por lo pronto, la historia de un cocodrilo, ya mismo con Toby en la caja de Pandora de los 40.
Más historias paranormales todos los domingos, y recuerden que los días festivos nuestro programa se traslada precisamente para el día lunes para acompañarlos y hacer de sus noches más paranormales. Yo soy @DJTobyFM y muchas historias que nos llegan a través de nuestras redes sociales, y ustedes habían escuchado acerca del cocodrilo que habitaba en la olla del Bronx. Pues supuestamente se hacía llamar Pepe y sería usado por una banda criminal. Aunque la existencia de este reptil no fue confirmada por las autoridades colombianas, ex habitantes del sector aseguran haber visto de cerca a un caimán. Hace más de 9 años, fuerzas policiales y militares adelantaron una operación Némesis para intervenir el Bronx, el lugar más temido de la capital del país debido al accionar de bandas criminales, tráfico de drogas y explotación sexual, y también coacción que sufrían los habitantes de esta calle que permanecían en la zona. Este lugar, que tuvo lugar tras la desmantelación de El Cartucho durante la década de los 90, se convirtió en el epicentro de drogas, prostitución y delincuencia, sin precedentes en la ciudad. Los menores de edad también eran intimidados por los grupos criminales que utilizaban la violencia para ejercer control sobre el territorio. Una de las bandas delincuenciales con mayor inquinencia en la zona fue el grupo de los Saiyajines, una estructura criminal que utilizaba a los habitantes de calle para facilitar el expendio de drogas en el centro de la ciudad. Esta organización delincuencial tenía dominio e imponencia la autoridad entre los habitantes y uno de los sectores más temidos de Bogotá. La problemática de los habitantes de la calle estaba relacionada con la fuente en que se convertía el vender la droga a los Saiyajines. Los enemigos de Bogotá son realmente este grupo. El fenómeno de habitantes es diferente. El narcotráfico corrompió la misma estructura de ellos y son ahora utilizados para la dependencia de las drogas y convertirlos en delincuentes, señaló Diego Molano, quien era en ese momento el concejal de Bogotá. Pero hablemos de Pepe, el cocodrilo de los Saiyajines. Este cartel criminal estaba conformado por ex paramilitares, militares y policías retirados, y fue responsabilizado por tráfico de armas, expendio de sustancias alucinógenas, extorsión, secuestro, tortura, delitos sexuales y otras formas de violencia. De hecho, algunos habitantes de calle del Bronx aseguran la existencia de Pepe, un temido reptil que, para castigar a quienes incumplían las exigencias de los Saiyajines, el ex habitante del Bronx aseguró que no se trataba de un cocodrilo, sino de un caimán, que fue sacado de manera ilícita de su hábitat y traído al Cartucho en función de actividades ilegales de esta banda criminal. Al parecer, el animal fue trasladado a Bogotá mientras que era una cría, y tras el paso de los años llegó a medir entre 2,80 metros y 3 metros. Había una casa que se llamaba Tuparro, y allá traían animales exóticos para vender en Bogotá. Y entre esos traían toda clase de animales como caimanes, babillas, y así llegó Pepe al Cartucho, cuando el Cartucho era primeramente una olla que era de algo llamado Gran Amarillo. Lo guardaron en un sótano y después, cuando lo pasaron a la L, llegó a Gancho Morado. Allá estaba sin sótano, contó un ex habitante del Bronx en diálogo con un testigo directo. De acuerdo con las declaraciones de este hombre, el temido caimán era alimentado principalmente por carne. Sin embargo, era un instrumento de intimidación para amenazar y ejercer control sobre el territorio, pues quienes desobedecían a los Saiyajines eran enviados vivos para convertirse en esa fuente de alimento de Pepe, a quien cambiaban el agua cada 6 o 7 meses y quien habría muerto después de la intervención de las autoridades. Pocos tuvimos la oportunidad de entrar a verlo o alimentarlo. Para eso tendría que llegar a pasar una falta muy grave, un faltón, un sapo, y iban echándole carne. Yo mismo le di muchas veces, sí, hasta cierto punto le dábamos humanos también y le dábamos carne, aseguró este hombre, que fue uno de los pocos testigos que dice que alcanzó a ver a Pepe. ¿Serán mitos o leyendas? Ustedes deciden, y espero sus comentarios en esta noche paranormal. Las posesiones. Están dentro de la caja de Pandora. En los 40, Nera Oxone. 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 En los
Amigos de la Caja de Pandora de los 40, como siempre para mí es un placer traer a los mejores panelistas, los mejores invitados. Ustedes ya saben cómo es la vuelta con el gran DJ Toby, con nuestros colaboradores, siempre buscando lo mejor de lo oculto, lo paranormal, lo bizarro, lo terrorífico. Y para este domingo 26 de octubre, quizás cerrando octubre, va a ser algo como curioso lo que les voy a decir y es... Técnicamente sí es el programa, el último programa de octubre, pero como nuestro día favorito es el 31 y cae un viernes, pues digamos que el programa del 3 de noviembre va a ser especial para que lo vayan anotando, porque va a ser, la hechura del programa va a ser diferente y va a rellenar un poco todo lo que es Halloween, Día de Muertos, Día de Mascotas, Día de Santos, porque es como la semana paranormal, por decirlo así. Pero hoy, entonces, viene a ser el penúltimo de programa de connotación de octubre y había prometido que todos los invitados que estuvieran en octubre nunca hubieran pasado por la Caja de Pandora. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante y es ese terror desde la televisión, desde el cine, desde la inmersión, desde el terror uno a uno, así tipo como las atracciones de terror o las casas embrujadas, pero como fusionadas con teatro. Es una vaina difícil de definir, pero mis invitados lo van a hacer por mí. Y son Juliana y Alejandro. Entonces cada uno se va a presentar. Julianita, con las buenas noches. ¿Cuál es tu experiencia en el mundo de, no sé, de la actuación, de la televisión, de los medios? ¿Y a qué estás dedicado, a qué proyectos estás dedicada actualmente con mi amigo Javier Romero, que fue el que te recomendó con las buenas noches? Hola, bueno, muchas gracias por invitarme. Sí, efectivamente, yo soy actriz hace más de 10 años. Estoy en ambas, estoy tanto en cine como en teatro. Entonces me divido en esas dos. Últimamente he hecho más cine y de teatro, pues estoy con Javi en todo esto que es Horror Rolo, que ya llevamos 3 obras, creo. Hacemos una obra todos los años de terror en octubre, entonces con él es con quien más he estado involucrada en lo de teatro. Excelente, y precisamente a su lado está Alejandro. También cuéntanos un poco, pues, tu nombre completo, tu experiencia y no sé, más televisión que radio, perdón, más televisión que teatro o cine o producción o guión. Adelante, Alejo. Hola, buenas noches para todos. Gracias por la invitación. Un honor estar aquí en estos espacios y bueno, agradecerte por abrirnos pues la oportunidad. Mi nombre es Alejo Prieto, soy actor profesional también. En este momento también estoy dirigiendo, hago mis primeros pinos también en la dramaturgia de teatro, escritura para teatro. Y bueno, pues he tenido experiencia como actor, obviamente, en algunas cosas de cine también, en largometrajes. Y bueno, ahí seguimos haciendo muchas cosas, tú sabes. Ahorita inmersos desde el terror con el teatro. Entonces, pues digamos que me he dedicado toda mi vida al teatro y se dio la oportunidad de trabajar con Javi Romero, con parte de sus guiones, llevarlos a la escena. Y bueno, digamos que él tuvo la confianza pues como de llamarnos en esta ocasión, o bueno, digamos que desde que empezamos hace realmente 4 años con Horror Rolo, él me invita a hacer como la dirección de actores del proyecto. Y bueno, aquí estamos, hermano. Bueno, entonces póngale cuidado para el que también lo cojo así como desprevenido. Usted está escuchando La Caja de Pandora, ya lo sabe, domingos de 8 a 10 de la noche, el numeral La Caja de Pandora los 40. Y mis dos invitados vienen de parte de Javier Romero, que ya ha pasado muchas veces por acá. Y Javier es un man que le ha dado al podcast, le ha dado al teatro, al cine y todo, y a la literatura. Y ustedes saben que él es muy insistente con el tema de su horror rolo, o como de sus... digamos, obras itinerantes o inmersivas. ¿Qué quiere decir eso? Una cosa es que usted esté viendo el teatro, y sí, y pasa, y ahí se le presenta la obra de teatro, de terror, y otra cosa es que como que usted lo cojan desprevenido tal cual como si fuera en el Festival del Terror. Entonces, por ejemplo, el gran Javier ha cogido en Halloween, corta una cuadra, por decirlo así, y usted va caminando por la cuadra, o sea, realmente es una cuadra, y ahí van saliendo los actores, como si de verdad fueran zombies o como si de verdad hicieran parte de una obra de teatro.
Y hablamos también de lo de la oficina del terror, y hablamos de fobia y un montón de cosas. Y entonces dijimos, bueno, pues traigamos a los actores y cómo hacen, cómo se asustan. Le pregunto primero a Juliana, ¿es difícil asustar? ¿Cómo ha sido la experiencia trabajando con Javi, con Alejo? Porque me imagino que debe ser igual de difícil que hacer reír, o es más fácil. ¿Tú qué dices? Uy, pues hacer reír, la verdad, a mí se me hace recontra complicado. Asustar me parece mucho más fácil porque digamos que las personas están como en un mood o en una energía de comerse el cuento y jugarlo con nosotros. Entonces es muy distinto obviamente cuando tú estás en un teatro convencional, que el espectador está allá, el actor está acá, y el espectador de cierta forma siente que está seguro en su espacio porque uno no se le va a acercar, no le va a decir nada. En cambio, las experiencias inmersivas que hacemos sí involucran mucho al espectador. Lo ponemos a hacer cosas, hay gritos, nos le acercamos demasiado, obviamente sin tocarlo, como manteniendo el respeto, pero pues sí es como una interacción, como que el espectador empieza a ser parte con el actor en la escena. Entonces, claro, como está mucho más involucrado, es mucho más activo y cualquier cosita ya le despierta como esa emoción, como que se vuelve más sensible y ahí el truco es entender como el ritmo del terror. Entonces, en qué momento yo siento que el espectador está listo para este susto o cuando hay que dejar un silencio largo, pero es mucho más divertido con el terror. Excelente, Julianita. Ahora paso para Alejo, porque Alejo también está inmerso en el proceso de creación. Entonces yo pongo un ejemplo muy sencillo. Si el tipo está actuando, usted como presentado, perdón, como público, pues como que respeta, ¿no? O sea, el plató se respeta. Nadie se va a subir al plató, nadie se va a subir al escenario porque ahí están los actores. Pero como es un tema inmersivo, ahí uno pierde el control de un guión, ¿no? O sea, ¿usted cómo hace para cuadrar eso si usted escribe una obra? O, ¿cómo podría cuadrar para que no se salga esto de control y de pronto el man en serio sí sale corriendo por todas las calles y lo coge un bus? Bueno, no sé, ¿cómo se maneja ese tema que por lo menos en el teatro, en el versus, usted respeta un espacio, pero cuando es inmersivo, no? ¿Qué diríamos ahí, Alejo? Bueno, pues digamos que esto ha sido todo un reto desde que inició. Em, Javi hace un guión y digamos que su primera experiencia con el teatro hace 4 años y realmente los dos teníamos como algunas ideas del teatro inmersivo y, pero digamos ninguno de los dos lo habíamos hecho. Em, y claro, ese es el riesgo, ¿no? Digamos como que como capto mm, eh, el grupo de gente y puedo estarles brindando diferentes experiencias, en este caso, digamos, dentro del contexto del terror, el tema de los sustos, el tema de la angustia, sin que en un momento pues ellos lleguen a, digamos, ejemplo, a tocar a los actores o en su mismo susto, en alguna reacción que puedan llegar, digamos, a salirse dentro de lo que tenemos planeado. em, Siempre ha sido siempre va a ser un riesgo, incluso dentro del teatro convencional, con la cuarta pared y tal, siempre va a ser un riesgo. Claro, acá es mucho más fuerte, pero eh, lo hemos sabido manejar también porque dentro de la estructura que tenemos de las obras de teatro inmersivo que hemos hecho, em, sí se alcanza a tener como una cuarta pared ahí imaginaria por un tema de narración. Entonces, como que el mismo narrador nos ayuda o ayuda al espectador a tener como unas reglas claras. Esas reglas inician desde que tú llegas al lugar. Hay alguien que te recibe y te dice, bueno, miran, vamos a hacer un recorrido y estas son las reglas. No se queden, no pueden tocar a los actores, no, digamos que se dicen, hay unas reglas claras de juego que el público las ha aceptado muy bien. Hemos tenido, claro, en algunas ocasiones como a unos casitos muy específicos, pero no, digamos como traumáticos o exagerados o no. Es cosas de reacciones, pero normal, o sea, como que está dentro de nuestro rango de manejo. Eh, pero creo que es clave eso, digamos, como dejarlo en un principio claro, las reglas de juego y
también el mismo narrador va llevando la línea del juego y va recordando, como recuerden no pasar de esta línea o no, recuerden tal, cerrar esta puerta, bueno, cositas así. Y eso también los involucra y los hace parte del espectáculo. Entonces creo que funciona bien. Ok, ahora me paso con la querida Julianita. Lo dice bien Alejo, bueno, pasan accidentes, o sea, si uno de verdad pues paga una boleta o quiere la intención, pues yo no creo que pues, la idea sea sabotear ni hacerle daño a nadie, pero pues sí, si se asusta de verdad, pronto alza la mano y le pega a alguien o sea, sin intención. Pero tú de verdad, Julián, en medio de esa, no sé, catarsis, ¿te has asustado de verdad con algo paranormal o algo fuera de sí? Es decir, notaste que el señor estuviera como, o sea, el usuario, el cliente, estuviera como poseído, o de pronto en medio de tu actuación se metió una psicofonía, o de pronto tú te asustaste más de lo que se estaba asustando la otra persona porque estabas metida en tu personaje. ¿Has tenido alguna experiencia de este estilo o algún accidente de este estilo, querida Juliana? Pues la verdad, de estilo paranormal, que pasen cosas extrañas que no estaban planeadas, la verdad no. Pero sí nos pasó una vez que una persona llegó en un estado que no estaba en sus cabales, por decirlo así. O sea, que ya comido, había tenido ciertas sustancias. Entonces, pues claro, entró y todos los efectos, los sonidos, todo le empezó a afectar demasiado. Y sí tuvo como un pequeño colapso y pues en el momento no entendimos muy bien qué le pasaba, si estaba mareada, si tenía algo, pero pues claro, fue por esta sustancia psicoactiva que ella había como reaccionado de forma un poco más exagerada, pero lo supimos manejar. Ya después esta persona salió, no terminó el recorrido, sino que salió antes y ya se calmó y todo estuvo mejor, pero sí ocurrió y puede pasar porque uno, a pesar de que les dice como por favor no lleguen en estado de embriaguez o ciertas cosas, pues hay cosas que uno igual no puede controlar, ¿no? Sí, es cierto, por eso digo que hay cosas que son accidentales, como estamos contando. ¿Qué puede asustar más, Juliana? Es decir, porque también los actores se disfrazan, pero los sonidos o verte de pronto disfrazada o que simplemente agarrar a la persona por sorpresa, ¿qué puede ser lo que más asusta a las personas? Yo creo que es el saber manejar el ritmo con las personas, porque claro, uno como actor sabe qué es lo que va a pasar y en qué momento va a llegar el susto o el sonido o el efecto, etcétera. Pero el público no. Entonces es muy divertido como alargar ese sufrimiento, o sea, alargar esa espera, que la gente llega a un estado de, como un punto de desesperación de decir como ya, que pase algo, o sea, no sé en qué momento va a pasar. Entonces, jugar con ese silencio, con esa pregunta de en qué momento va a llegar, es lo que más los asusta. Obviamente también, digamos que uno como actor maneja mucho más la presencia, el tema de tener una presencia fuerte, sobre todo porque vas a tratar muy de cerca con el espectador y a veces los espectadores llegan como un poco más activos, como más participativos, entonces tu presencia tiene que estar mucho más alta como para que no te dejes opacar. Entonces a veces la presencia juega mucho esos papeles, mirar de frente al espectador también los intimida un montón, como todo ese juego que se crea con ellos es muy importante. Y desde la producción, desde la escritura, Alejo, que es difícil o que berraco lo que está diciendo Juliana, porque exacto, cuando uno es humorista, o bueno, el que sea humorista dirá, yo todo el tiempo tengo que estar con el chiste, y no, de pronto no se respetan esos silencios, esos espacios que aquí son aún mucho más importantes para mantener la atención. Entonces, ¿eso cómo se maneja dentro del guión? O sea, que lo que dice Juliana, hay un pedazo en el que de pronto no pasa nada, y que uno diga, uy, pucha, tengo miedo de que los clientes vayan a decir que esto estuvo malo. ¿Cómo se maneja eso? Sí, pues digamos que nosotros tenemos una gran ventaja como equipo y es que tenemos un escritor muy duro, que es Javier Romero. Él hace el guión y digamos que ahí pasa a la segunda etapa, el proceso pasa a la segunda etapa, ya es el proceso de montaje, que es donde intervengo, pero digamos que personalmente yo voy de cierta forma tranquilo porque tengo un guión muy bueno. Javier Romero ha hecho un trabajo de investigación de años con el terror
y cuando se mete, digamos, en un proyecto nuevo, va de cabeza y esa es una gran ventaja para todo el equipo, porque sabemos que si hay un guión muy bien hecho, muy bien elaborado, muy bien estructurado, pues obviamente lo que va a llegar a escena va a tener los efectos que estamos buscando. Claro, ahí ya nosotros entramos ya en lo escénico a complementar entre los actores y el director escénico, la producción, el arte acá es muy importante. Ahí nos acompaña Xiomara, que es otra integrante del equipo y que obviamente involucra también al espectador dentro de ese ambiente que es súper necesario, ¿no? Acá nosotros jugamos mucho más con un tema de terror un poco más psicológico, ¿sabes? No es tanto, digamos, como el payaso monstruoso que sale en un momento o el grito por el grito, sino como que vamos llevando al espectador dentro de una narración de algunos relatos de los que ha investigado Javi, y pues el público se mete en el cuento, ¿no? Tú le vas contando la historia y mira, aquí pasó esto y la historia pasó así, y de un momento a otro, ¡pum! Es ahí, hacemos el quiebre y metemos la sorpresa que hace que el espectador se paralice el susto o grite o se sorprenda. Y eso hace también que durante todo el recorrido la gente esté en esa tensión, ¿no? Digamos como que no es solamente el ruido de ahorita y ya dentro de 15 minutos otro, sino que siempre vamos a tener en tensión durante todo el recorrido, siempre va a estar el espectador en tensión porque lleva la historia, ¿no? Como que la hace parte de la historia. Ok, si ustedes en este momento, por ejemplo, ingresan al Instagram de nuestro amigo Romero o Don Puro Cuento en Twitter y Romero escribe, Javier Romero, Romero escribe en Instagram, pues ahí precisamente se van a encontrar con muchas de las promociones y en otras emisoras y influencias y toda la vaina que han visto este tema de la casafobia. Entonces, pues le pregunto a Juliana, ¿qué opina de la casafobia? O cuál podría ser una pequeña descripción para motivar a la gente a que vea casafobia. Casafobia es un recorrido en el que se hablan temas de salud mental, como enfermedades mentales, como la hipnosis, como la esquizofrenia, la locura. Entonces es un viaje por los miedos de las personas, como los miedos más comunes, más fuertes, más profundos o más oscuros de las personas. Es como poder enfrentarte físicamente con algo que solamente ha estado en tu mente y poder verlo físicamente como exteriorizado y sentir que es real y que realmente te puede hacer el daño que tú sientes en tu mente. Entonces es más o menos ese tipo de experiencias. Ok. Y querido Alejo, su opinión de casafobia, ¿cuánto más puede dar casafobia? Es decir, uno podría hacer varios años, seguirle metiendo, qué sé yo, ya no es una casa, una mansión, fincafobia. ¿Cómo lo visiona en el futuro casafobia, querido Alejo? Entonces, hermano, imagínate que esta locura de Rolo tiene varias líneas. Una de esas es el teatro inmersivo. Y desde hace 4 años que iniciamos con Oficina del Terror, que fue nuestro primer montaje, que fue como en las oficinas acá entre nos, un secreto, eran las oficinas donde trabajaba bueno, sí, trabajaba porque ya no se utilizan mucho esas oficinas, trabajaba el papá de Javi. Entonces, como que en las noches, como ya que se iban los abogados, ahí era donde entrábamos nosotros a hacer el montaje y hacer el recorrido. Después salimos a la calle, fue un proyecto que se llamó, bueno, que digamos, sigue. Win, yo me acuerdo. Sí, siempre. Terror callejero, que es donde entra Julia, entra el equipo, y entonces ya sacamos a la gente a la calle y hacemos el recorrido en la calle, y ahí en la calle es donde tenemos los acontecimientos paranormales, digamos, ¿no? Y después volvemos otra vez a hacer una Oficina del Terror 2. Ahora este año estamos con Casafobia. Seguramente el otro año a Javi se le va a ocurrir
otra cosa, no sé, un edificio fobia, un edificio del terror, o bueno, o un tren del horror, bueno, de acuerdo, él siempre va creando de acuerdo al espacio que le encuentre, él desde ahí empieza a crear. Y eso, hermano, la pregunta que tú dices, ¿cuánto va a durar? Esto tiene mucha tela para cortar, porque tú puedes hacer estas obras, como tú dices, en un castillo, en una casa abandonada, como la puedes hacer en un cinema, o la puedes hacer, bueno, hay muchas, muchas posibilidades, y pues nuestra idea es seguirla haciendo todos los años, de aquí para allá, experiencias distintas, y pues cada vez mejores. La de este año, Casafobia, está muy buena porque estamos en el centro de Bogotá, tú sabes, en una casa de estas antiguas que tienen que ir porque, imagínense, solamente lo dejo así, el lugar donde estamos trabajando, Casafobia, de esa casa, tiene un nombre que es La Mazmorra. Entonces, imagínense eh, eh, qué puede pasar ahí en todo eso, ¿no? Ok, mire, ahí les boto como el copy, pues, dice, vuelve la experiencia teatral más tenebrosa de Colombia. El colectivo Horror Rolo se enorgullece de presentar su cuarta obra de teatro inmersivo de terror. Prepárate para vivir en carne propia el terror psicológico en una experiencia hipnótica en la Candelaria. Toda la información en Instagram, Romero escribe, Javier Romero, y hoy estamos con Juliana Jerez y estamos con Alejandro Prieto, que hacen parte de este proyecto, pero también, aparte de preguntar por Casafobia, pues estamos preguntando por versiones previas, por esto del teatro inmersivo y otras cosas. Por ejemplo, ya hablamos mucho de teatro, hablemos un poco como de cine o series. Favoritas, querida Juli, ¿cuáles son tus referentes de lo que sea, de misterio, de terror, de slasher? Puede ser serie o cine, ¿cuál es tu favorita? Hubo una que Javi me dijo que viera para terror callejero, que creo que se llama, Smile. Es Ya Mike, me ok. gusta sonar. Que hicieron como una gran vaina como de marketing, ¿no? Que, o sea, pasaba como un noticiero y uno enfocaba allá al fondo y había un señor como sonriendo, ¿cierto? Hay dos partes, si no estoy mal. Sí, esa me gustó mucho y fue un referente para un personaje que yo tenía que su única participación en esa escena era simplemente sonreír, pero de esa forma así como demoníaca, como casi ya inhumana. Y por eso me gusta mucho esa película porque pues yo en general no suelo asustarme tanto, pero me gustó mucho, mucho esa película que es con solo ese detallito ya me tenía, mejor dicho. Y ahora con Alejo, referentes, puede ser clásicos también o actuales del tema de cine, de series, de terror. Sí, yo precisamente soy más clasiquero, ¿sabes? A mí me gusta mucho, por ejemplo, toda esa saga de Pesadilla sin fin, de Freddy Krueger, porque realmente yo le tenía pánico cuando era chiquito. O sea, mis hermanos les encantaba, pero yo odiaba cuando ellos ponían eso. Y obviamente ahorita en esto, en todo esto, pues ahora las veo y digo, me encantan. Me gusta muchísimo, por ejemplo, Psicosis, ¿no? Puerta al Infierno. Digamos que esos referentes clásicos me gustan muchísimo. Ok. Y sobre la misma pregunta voy a hacer, pues obviamente la versión desde el punto de vista de actuación y luego desde el punto de vista de producción. Entonces decía Juliana, listo, por ejemplo, eso de Smile, entonces eso me sirvió para el tema, no sé, de la sonrisa en el momento que se viera ahí el cliente, el usuario y aparece una luz y yo me río macabramente. ¿Qué más necesitas para preparar tu personaje, Juli? De pronto la noche anterior, en serio, te tomas un trago, o así como los jugadores de fútbol, vamos, vamos, o te pones un, no sé, un gol, una cachetada. ¿Cómo te preparas para una vaina de estas? Em, Hay dos partes, ¿no? Primero individual y después en grupo, que también es importante. Individualmente, el manejar el cuerpo y la voz es demasiado importante porque son factores muy cruciales al momento de estar en escena, sobre todo en terror. Entonces, como tener un cuerpo que evoque como presencia, una voz que sea fuerte, que sea contundente. Entonces, por ejemplo, para mí el tema de la voz es demasiado importante y yo duro bastante calentando la voz, también calentando el cuerpo. Y
En el tema del grupo, sí es como, somos como casi equipo de fútbol, como, bueno, vamos muchachos, calentemos juntos, botémonos energía, mirémonos a la cara, como conectemos justo antes de entrar, porque igual los nervios, todas las cosas que pueden pasar, que igual van a pasar cosas en las que uno tenga que improvisar o que algo salga mal, etcétera. Tenemos que estar demasiado conectados, entonces sí parecemos como equipo de fútbol, pero pues nos da mucha energía y como mucha seguridad de que el grupo nos va a sostener. Entonces, para mí esas dos cosas son muy importantes. Y ahora, entonces yo le pregunto a Alejo, para crear personajes, ¿qué será mejor? Porque usted me acaba de decir Freddy, pero Freddy es un, digamos, como un bicho. O sea, usted sabe que hay ciertos tipos de terror, o sea, Psicosis ya es como un psicópata, pero eso es un humano. Bueno, Freddy también lo era, sino que pues que se queman y entonces, exacto. Entonces, ¿es mejor como hacer monstruos o estos personajes así como psicópatas? ¿Qué es mejor para escribir, para manejar? A nosotros nos ha funcionado muchísimo trabajar desde lo psicológico, ¿sabes? Puede que tú veas a una chica, por ejemplo, que era bailarina en algún tiempo, hace muchos años, y que se convirtió en una psicópata. Eh, Creo que los monstruos están más cercanos y que la gente se puede identificar un poco más con este tipo de monstruos más psicológicos que de los que ya son más desde la fantasía, ¿no? Em, y nosotros lo hemos llevado por ese lado, lo hemos tratado de llevar como por ese lado en el que la monstruosidad viene es desde lo psicológico y desde el corte de la cotidianidad, como cómo se hace paranormal, algo que supuestamente viene siendo cotidiano o normal. Entonces, nos ha funcionado muy bien y creo que nos gusta mucho trabajarlo por ahí. Ok. ¿Juli tiene alguna actriz que le guste y no importa si no es de terror? Sí, me gusta Anne Hathaway como su naturalidad. Ok, muy buena Hathaway. Tiene ese, para mí puede quedar, hay dos, una de, no recuerdo muy bien el nombre, pero era un tema como de drogas, de que ella como que se enfermaba, era una como de enferma terminal. Esa película es buenísima y más El Diablo de la Moda, eso pues para mí me marcó mucho. Y en temas como de, bueno, puede ser de actuación o también de dirección, querido Julián, ¿cuál pueden ser esos referentes nacionales o internacionales? Hermano, pues es algo muy personal, pero a mí me gusta mucho lo que sea Hitchcock y también ahora, pues yo amo a Tim Burton, ¿no? O sea, hablando ya desde la fantasía, donde nos lleva, me parece increíble, me parece genial. Me gustaba, o bueno, me gustaba, no, me gusta. Tim Burton ya es muy, o sea, desparpajado con, por ejemplo, cuando hizo todo el tema de lo de los muñequitos de plastilina o el mismo Beetlejuice, todo eso es como exótico, ¿no? O sea, uno mira a Tim Burton y uno dice, tiene sello Tim Burton, o sea, como si fuera un estilo, ¿no? Eso me parece fantabuloso, ¿o no? Sí, es que creo que esa es la clave, ¿sabes? Que lo ha hecho diferente. Y es como que él mismo lo dice, como que es darle ese manejo a esos personajes que tal vez no son muy queridos desde su presencia, pero que tienen alma, que tienen corazón, eh, que tienen vida y que hay que reconocerlos, ¿no? Me parece que trabaja esa fealdad o esa extra cotidianidad corporal desde otras visiones. Me parece un genio. Bueno, pues vamos cerrando la entrevista y obviamente pues con una pregunta como obligada, porque pues esto es un programa de terror paranormal y pues ya hablamos mucho de terror y paranormal, pero no como con su experiencia personal. Entonces, Juliana, ¿hay algo que te haya pasado que puede ser de lo que sea, el chupacabras, un ovni, se te apareció el fantasma de la abuelita, algo, tienes una experiencia? Y si no tienes, ¿hay algo que te dé mucho miedo? Te voy a responder las dos. Pues a mí no me ha pasado nada. Me gustaría que me pasara porque me gusta el tema paranormal, pero nunca me ha pasado. Le pasó a mi hermano. Ok. Él cuenta que cuando él tenía unos 10 años más o menos, estábamos de camino a la finca, estábamos en una vereda, camino a la finca de nuestros abuelos, y él se encontró a un señor con un traje de negro largo y estaba fumando y tenía un sombrero.
que era muy extraño ver como ese tipo de vestimenta en la vereda. No, no estaba vestido como para el momento. Entonces estaba sentado como a un lado del camino. Y lo saludó y le empezó a hablar de muchas cosas. Mi hermano dice que la verdad casi no se acuerda, pero le dijo que prestara mucha atención porque al año siguiente, más o menos voy a inventar, en mayo o en abril, iba a haber un terremoto muy grande. Entonces, pues mi hermano era pequeño, dijo, pues cualquier cosa, este señor tan raro, pero ya. Al año siguiente, cuando efectivamente hubo un terremoto muy grande, tampoco me acuerdo en dónde, pero fue como por las épocas de 2011, 2012, que hubo un terremoto muy grande en un país. Mi hermano salió de la habitación súper asustado en la mañana y nos dijo, ¿hoy qué es? ¿Hoy qué es? Y nosotros, no sé, 11 de mayo, no me acuerdo. Y él nos dijo, me acabo de acordar que hace un año me encontré con este señor y me dijo que iba a haber un terremoto justo para esta fecha. ¿Y eso es lo que más te da miedo o hay algo que en la cotidianidad te da mucho miedo? A mí lo que me da miedo es encontrarme, por ejemplo, en las noches he escuchado varias historias que dicen que se aparece ese mismo señor, un señor con un gabán largo, con un sombrero y que esté fumando, y que dicen que es el demonio o es el diablo y que muchas personas lo han visto. A mí me da pánico, me daría pánico encontrarme a ese señor, cualquier otra cosa que no sea ese. Ok. Y Alejo, una pequeña experiencia y también cuál podría ser ese miedo grande. Bueno, no sé, recuerdo una experiencia que digamos que bueno, es extraño, eso es cotidiano, es raro, pero es que fue cuando la muerte de mi abuela, ¿sabes? Em, Mi abuela vivía lejos de mi casa, digo, de donde yo vivía en esa época con mi mamá. Ella vivía en un pueblito de acá de Cundinamarca que se llama Agua de Dios. Incluso es un pueblito que tiene muchas historias bien paranormales porque tiene un contexto histórico bien interesante para el terror. Y ella, cuando murió, pues nosotros no sabíamos nada, pero esa misma noche cuando murió, se estalló el vidrio del horno de la estufa. Pero fue muy raro porque se estalló los vidrios, todos los vidrios, ningún vidrio cayó adentro del horno, sino todos cayeron por fuera y el piso, digamos, de la casa es blanco, entonces los vidrios eran negros y se veía muy extraño, o sea, fue muy extraño. Al momento es que nos enteramos que mi abuela había muerto. Entonces mi mamá de una dice, mi mamá vino a despedirse, dice mi mami, ¿no? Entonces como que esa experiencia nunca la voy a olvidar porque sí fue muy, muy extraña, ¿no? Y de miedos, no sé, creo que hablando ahorita como de lo que estamos trabajando en el montaje este año, como de las fobias, eh, hay un miedo que a mí me da muy, muy fuerte y es con el tema de las ratas. Soy ratifóbico. Ah, ok. No, Es terrible. Animal brutal. Recomiendo un clásico, ya ni siquiera es terrorífico, es chistoso, pero se supone que era un clásico de ese cine B que se llama Unknown Origin y era solo ratas. Si lo puedes buscar, te lo ven. Te lo A ver, lo recomiendo. tomo de terapia. Exacto. Pues hombre, muchachos, muchas gracias a Julianita, gracias a Alejo. Despidámonos con las redes. Juli, ¿dónde te encuentran y todo? En Instagram me pueden encontrar como Jerez Juliana Raya al Piso y en TikTok como Juliana Jerez L. Listo. ¿Y el querido Alejo? Bueno, a mí en Instagram como Alejo Prieto, actor, ahí me pueden encontrar. Listo, pues nada, muchachos, ¿les gustó la experiencia? ¿Bacano? ¿Aguanta después una próxima sesión? Sí, claro. Claro que sí, obvio. Estamos buenos, está muy bueno. Bueno, pues hombre, muchísimas gracias por participar a ambos en la caja de Pandora, que les vaya muy bien con esto de la casa fobia y ojalá se sigan inventando más cosas y más vainas. Y obviamente pues ya Romero aquí es como de la casa. Muchachos, esto fue Teatro Paranormal, aquí en la caja de Pandora de los 40. Los estigmas están dentro de la caja de Pandora. En los 40.
muy contentos de todo el material que tenemos en el programa, de nuestros invitados. Agradezco también a Javier Romero que nos haya presentado a los actores de su obra, y hay mucha gente más relacionada con el tema. Hay que seguir apoyando a todas estas personas que hacen cosas diferentes por el terror colombiano, el horror rolo. Romero Escribe, Don Puro Cuento en Twitter, Javier Romero o Romero Escribe en Instagram. Y bueno, como les digo, si quieren comunicarse con nosotros, @DJTobyFM, @elchancho414, @los 40 Colombia, numeral la caja de Pandora los 40, la caja de Pandora los 40. Pero es muy importante que sepan que por todo esto que presentó en Medellín con el tema de Confama, la brujería, que era una reunión de los 50 años de este congreso de brujería, solo se han hecho pues 2 y pues esto causó mucha conmoción, varios sectores, el tema religioso. Yo creo que la connotación era un poco más lúdica que de lo que la gente se imagine, terrorífica o mortal o satánica o qué sé yo. Pero entonces bacano que Toby esté ahí buscando las fuentes para todo noviembre estar con ello. Obvio, el 3 de noviembre será nuestro especial de Halloween porque cae el 31 un viernes, pero el resto de noviembre vamos a estar con ello, listo, para que lo tengan presente y tengamos más y más y más y más material. Está muy, muy bacano lo que les hemos ofrecido en octubre y en noviembre. Ahora viene mi querido amigo Rodrigo Castro con un clásico del terror, el tema del bebé de Rosemary. A veces es chévere que la gente que ya vio estas películas las revea porque encuentra uno cosas nuevas. Puede que las nuevas generaciones, no sé, la encuentren aburrida o interesante porque el modo de contar, los efectos, muchas cosas son diferentes, pero puede que también lo encuentren mucho mejor de pronto porque están acostumbrados a muchas cosas rápidas y diferentes en la hechura de las nuevas películas, ¿no? El bebé de Rosemary. Pues señoras y señores, ya mismo en la caja de Pandora de los 40. Hola amigos y amigas que hasta ahora escuchan Caja de Pandora. Mi nombre es Rodrigo Castro y seguimos en este especial de clásicos en este mes de octubre, mes de Halloween. En esta ocasión, vámonos por una película de 1968 dirigida por el gran Roman Polanski. Hablo nada más ni nada menos que Rosemary Baby. Esta película, que se conoció aquí en Colombia como La Semilla del Diablo, es una película de terror gótico, dramático, de 1968 y basada en la novela homónima de Ira Levin. Está protagonizada por Mia Farrow, John Cassavetes, Ruth Gordon y Sidney Blacknott. La película narra la historia de una mujer embarazada que sospecha que una secta maligna quiere llevarse a su bebé para usarlo en rituales satánicos. Esta película obtuvo el reconocimiento casi universal de los críticos de cine y ganó numerosas nominaciones y premios. Obtuvo un Oscar a la mejor actriz de reparto con Ruth Gordon y Polanski obtuvo una candidatura al Oscar en la de mejor guión adaptado. Aparece en el puesto número 9 en el listado de la AFI 100 años de películas de suspenso. En el 2014, la película fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el National Film Registry. Esta película cuenta como Rosemary Woodhouse, interpretada por Mia Farrow, que es una joven ama de casa, está casada con un actor de teatro, Guy Woodsow, interpretado por John Cassavetes, y la pareja se instala en un apartamento de la casa Branford, antiguo edificio de apartamentos en New York. El apartamento tiene una leyenda un tanto sórdida debido a las siniestras reputaciones y apariciones de algunos residentes. Rosemary es una mujer joven y alegre y le gusta estar dedicada a su hogar. Anhela tener un bebé con Guy, quien por su parte desea alcanzar el estrellato. Por circunstancias accidentadas, los Woodhouse establecen una amistad con un matrimonio ya de edad avanzada que vive en el mismo edificio. Y a partir de ahí empezarán a ocurrir muchos acontecimientos inesperados con el tema del bebé. La producción de esta película empezó después del libro y bueno, Robert Evans recuerda que William Castro le trajo las primeras como escritos de la novela y le compró comprar los derechos para la adaptación.
La editorial del escritor pues no quería, porque decían que era imposible hacer una película de este libro. Pero bueno, Paramount insistió y tenían una excelente reputación haciendo trabajos de películas de terror y adaptando libros. Así que así empezó el proceso. Polaski imaginó que el personaje principal de Rosemary como una chica robusta físicamente y mentalmente, pero también normal y corriente, ni guapa ni fea. Para ello pensó que el papel lo podría interpretar en un principio la actriz Tresdy Walt, pero Robert Evans tenía sus dudas al respecto, ya que el libro todavía no había avanzado la posición de bestseller. Al llegar ahí, pues decidieron cambiar la actriz. También pensaron en que Frank Sinatra fuera el protagonista, pero él obviamente puso muchas trabas a esto y no fue posible hacerlo. En 1976 se estrenó en Estados Unidos un telefilme titulado Look What's Happened to Rosemary's Baby, en donde se retomaban algunos personajes de la novela original, pero Mia Farrow no participó en la producción. Su personaje fue interpretado por la actriz Patty Duke y Ruth Gordon repitió el papel de la vecina en Prometida. Entonces les recomiendo mucho esta película, un clásico del cine del terror, y obviamente la pueden ver en Paramount. Es una película bastante importante y con una carga de suspenso bastante significativa. Y en carteleras colombianas no se pueden perder el aniversario de The Corpse Bride, esta película El cadáver de mi novia. También está J-Tour, Hope on the Stage, Chainsaw Man, esta película animada muy esperada. Otra muy esperada en esta temporada de Halloween, Black Phone 2. También los que quieran ver a Keanu Reeves, Good Fortune. Y La Roca llega con The Smashing Machine a carteleras. Cualquier inquietud sobre esta u otras películas pueden escribirme en Twitter en @rodricastro78 o en Facebook en @depelimagazine, donde día a día estamos moviendo lo mejor del cine y la televisión. Sigan disfrutando de lo mejor aquí en Caja de Pandora. Mi nombre es Rodrigo Castro. Feliz tarde, feliz noche y nos vemos una próxima vez con lo mejor del cine y la televisión aquí en Caja de Pandora. Los ovnis están dentro de la caja de Pandora. En los 40. Bueno, señoras y señores, estuvo buenísimo el tema de nuestros amigos actores, Alejo, a la chica Jerez, muchas gracias. Bueno, sobre todo Javier Romero. Estos experimentos que él viene haciendo desde hace rato han sido maravillosos porque desde que estábamos incluso en pandemia, desde que este programa todavía no existía, estaba la vieja insomnia y nosotros soñábamos porque mi primer contacto cuando fue con él o cuando hablamos, él apenas iniciaba en el tema de las escrituras, del podcast y demás, y ver su evolución pues me parece brutal, pero él no se quedó, porque lo hablábamos en esas charlas, él no se quedó solamente, bueno, voy a hacer libros y demás y ser un referente colombiano en literatura, sino quiero ahondar en otros temas audiovisuales, en otros temas de terror, en otros temas que podamos asustar a la gente desde distintas formas. Y esto del terror inmersivo, un poco de mezcla de lo que uno encuentra en un parque temático más el teatro, es increíble. Y llevarlo a lugares o cosas que son totalmente inéditas, se pareciera a muchas cosas que ya han hecho, no es que sea completamente original lo que hace Javier Romero, pero le puedo decir que la obra como tal, comparada con cualquier cosa que se vea de inmersión, pues sí, por eso es muy bacano tener algo colombiano, y como lo describieron los actores en este episodio especial, pues una vaina increíble. Qué
pedazo de episodio, qué cosa tan maravillosa la que hicimos hoy, y estoy muy contento del programa además porque también representan, pues Javier Romero se había estado acá muchas veces, Romero Escribe, búsquenlo, Romero Escribe y dígale, hey hermano, las cosas que usted está inventando, increíble en Instagram, ¿no? Porque en Twitter es don puro cuento. Y lo mismo pues a los chicos actores, como ellos acaban de decir en sus cuentas de Instagram, síganlos y apóyenlos, y todo lo que él venga haciendo en Halloween, pues tenerlo muy presente, ¿no? O sea que, pues obviamente seguirlos, si pueden obviamente asistir a las obras, que así sea. Listo, qué bacano lo que vivimos con ellos, y reporto, o bueno, recuerdo más o menos cómo va a ser el calendario que vamos a tener, porque hoy es un domingo común y corriente, pero cayó el 31 de octubre, que nuestro día cayó en un día viernes. ¿Eso qué quiere decir? Que al caer en un día viernes, pues no podemos hacer el programa como siempre lo hacemos, con esa mística. Pero la próxima vez que estemos, que va a ser el lunes festivo 3, pues obviamente que hablaremos de Halloween y de Día de Muertos, el Día de las Mascotas. Es decir, como que lo que siempre comentamos por ser los días del mood de la caja de Pandora. Pero adicional, evidentemente, vamos a tener un tema maravilloso que va a ser la exploración urbana como especial. Se van a dar cuenta que la hechura del programa va a ser diferente. Juan Pablo y mi amigo Miguelito van a ser los dos invitados con una hechura inédita del programa, y obviamente con ese tinte especial de que sean todos los días seguidos terroríficos que ya conocemos. El Día de Mascotas, por si la gente no conoce, que supuestamente entre el 27 y el 29, bueno, entre el 28 y el 31, conexión de mascotas como almas de las mascotas. El 31 ya saben, el Día de Brujas, Día de Santos, Día de Muertos, otros, algunos con la referencia de santo, el santoral, otra como referencia de santos como almas, o personas en pena, o personas fallecidas, y ese Día de Muertos también, esa conexión que ya con las tumbas o con la cultura de la muerte como la manejan en México, ¿no? Ustedes ya saben, es Semana Paranormal. Queridos amigos, entonces ya llega la parte interactiva. Saludo a la zarigüeya geológica, saludo al señor Al-Bahad Mamad, al señor Beltrán, al señor Alegría, al señor Ackerman, a Judy, Yadira, al señor Ríos, también está por aquí el señor Cómbita, también el Nanito Marrano, el señor Cardoso, Teodoro, Jesucito, por acá también está Gina, Jenny, por acá también está José Altaunza. Pueden escribirnos a todas nuestras redes, ¿no? @ el Chancho 414, @ DJ Toby FM, @ los 40 Colombia. Y gracias por participar y dejar todo lo que quieran ahí en nuestra caja de Pandora chiquitica, nuestra mesita de noche. Numeral la caja de Pandora, los 40. Toby, vamos rápidamente con la interacción de los videos porque el programa fue muy potecudito y tenemos poquito tiempo para el final. Bueno, Chancho, y pues usted lo acaba de decir, para la zona interactiva que nosotros siempre tenemos para nuestros oyentes, pues en esta noche les he traído un video de una persona que se encuentra en un hospital y supuestamente dicen que la persona está como en una especie de posesión demoníaca, pero pues muchos internautas dicen que estaba consumiendo todo tipo de sustancias, ¿cierto? Pero pues el comportamiento de la persona sí es bastante extraño. Así que lo vamos a tener a través de nuestro numeral La Caja de Pandora los 40 para que todos vayan y opinen, nos dejen su comentario. Pero Chancho, usted que ya vio el video, cuénteme qué tal le pareció. Y de esta manera pues vamos finalizando nuestra noche paranormal de domingo. Pues sí, muy interesante. Hombre, debo decir que estos videos realmente son aterradores. No sé qué decir. Claro, estamos en el mundo de la IA, estamos en el mundo de que muchas cosas uno piensa que son falsas, pero aún siendo falsas, pues causa el objetivo de ser aterrador. Y bueno, creo que cumple con su objetivo, querido Toby, de ser bastante miedoso. No voy a decir nada más. Yo, en contraparte,
voy a ser un poquitín más noticioso, pero también lo mismo. ¿Será fake? ¿No será fake? Usted también dígalo en numeral La Caja de Pandora de los 40. Somos descriptivos además con el video, ¿no? Porque la gracia es que si ustedes pues no se mete ahí al numeral, pues igual ya sepa que son videos que son virales por noticias o porque uno los encuentra en Facebook, en YouTube, en TikTok, en el mismo Twitter. Listo, para que también lo tengan claro por si hay gente que definitivamente no pasa por el numeral, solamente escuche los capítulos en YouTube o en su plataforma de podcast preferida. Pero a lo que dice Toby, que me parece muy bacán el video, yo cierro con esta noticia, por decirlo así, de unas brujas que se reúnen y forman unas luces. También lo mismo, me falta el componente escéptico, ¿no? Así como en lo de Toby puede ser, qué sé yo, que también estén grabando un comercial o que todo sea montado, pues aquí también puede ser unas personas que están elevando un globo, porque pues se viene diciembre con su alegría. Y porque sacan unas luces, unas mujeres, no sabemos si son exactamente unas mujeres, pero la gente ya le dio por decir que eran unas brujas en México y que estaban echando unas luces al aire. ¿Eran luces? ¿Eran ovnis? ¿Ellas son aliens? ¿Son brujas? ¿O qué es lo que pasa en ese video? Como les digo, unas mujeres en la oscuridad, en una montaña, echando luces al aire. Si soy escéptico diría, los populares, globos. Pero los globos se ven así como en ese video, parecen simplemente ráfagas. Muy interesante. Señores, gracias por participar. Ya saludamos a todo el mundo. Nos encontraremos el 3 de noviembre. Un programa espectacular. No se lo pueden perder. Y para los que preguntan si en diciembre habrá programas, sí, sí habrá programas. Señores, cada cual según sus creencias religiosas, científicas y morales, determinará si lo que dice aquí es cierto o no. Nosotros no vendemos verdades absolutas. Que sean ustedes quienes determinen si sí o si no. Y que sean 2 horitas más bien en que usted intente abrir su mente y como que quitarse prejuicios. Y, ay, escuchemos esto. Estos manes seguramente dicen muchas cosas que no estoy de acuerdo o me ponen bravo o lo que sea, pero respiremos y le damos espacio, porque parte también de todo lo que contamos también es entretenimiento. Y esa también es la gracia del programa. Y, señores, nunca, pero nunca estamos solos. Que pasen dulces sueños, si es que se puede. Y nos reencontraremos para una próxima apertura de La Caja de Pandora de los 40. Chao, chao.